Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Usted sabe con toda seguridad quién es Juan Luis Cebrián, Master and Commander del Grupo Prisa, del País, La SER, etcétera, ¿no? En fin, ogro de la derecha mediática, ogro para la derecha mediática, para un servidor también. Pero bueno, usted sabe que aquí tenemos la política de que la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Y en este caso, Juan Luis Cebrián acaba de publicar un artículo que se llama hace 2 días, creo, La democracia totalitaria, que me parece que es extremadamente importante, sobre todo porque lo haya firmado Juan Luis Cebrián. La democracia totalitaria es una fórmula que empezó con Bertrand de Jouvenel, si yo no recuerdo mal, ¿verdad? Luego Talmont la teorizó después, vale. Que viene a subrayar aquellas situaciones en las que un régimen formalmente democrático, sin embargo, adopta formas totalitarias y, por tanto, acaba ahogando en nombre de la democracia o con su pretexto toda libertad. Y es particularmente importante que haya publicado esto Juan Luis Cebrián ahora, porque esa es exactamente la situación que se está viviendo hoy en España con el gobierno de Pedro Sánchez. Y así lo subraya el autor. Vamos a ver, lo que hace la democracia soportable no es que la mayoría decida, porque a veces la mayoría se equivoca, de hecho se equivoca con frecuencia. Lo que hace soportable la democracia liberal, la postillería del ojo Vidal Cuadras, ¿verdad?, es que hay unos mecanismos que garantizan que mande quien mande, pues los derechos y libertades de todos y cada uno, mal que bien, están cubiertos, garantizados precisamente. Y esas garantías se encarnan en instituciones. Evidentemente, un poder legislativo que controla al gobierno, hoy hemos visto lo que ha pasado en las Cortes una vez más, o un poder judicial que someta las acciones de gobierno a la ley. Lo que hoy estamos viendo en España es cómo el Poder Ejecutivo deliberadamente está socavando cualquier tipo de control para imponer en nombre de la democracia, es decir, de su mayoría, su pura voluntad. Y eso nos lleva al camino de una democracia totalitaria. Ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, me va a permitir usted que ponga un ejemplo idiota. Un campo de fútbol, bien, una pelota, 2 porterías y 2 equipos. Y esos 2 equipos se pelean entre sí, claro. Las sociedades son plurales. Hay derechas, izquierdas, católicos, ateos, Pepsi-Cola, Coca-Cola. Bueno, vale. Pero todos estamos de acuerdo en que hay un campo, ¿verdad? Ahora imagínese usted que un entrenador salta del banquillo, le descerraja un tiro en la cabeza al árbitro, compra el VAR, amputa las piernas del equipo contrario, coge un cacho de terreno de juego y se lo entrega a una parte del equipo. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en España. Es decir, aquello que hace que sea soportable la pluralidad, que es que los derechos y libertades de todos y cada uno estén garantizados por instancias ajenas al Poder Ejecutivo, eso se lo están cargando. Por eso llevamos camino de construir una democracia totalitaria y eso lo está haciendo Pedro Sánchez, en nombre, sí, de la democracia, pero con una voluntad que desde luego es muy poco democrática. Al final, una democracia totalitaria consiste en coger a medio demos más uno y otorgarle el derecho a matar a otro medio demos menos uno. Y eso no se llama democracia, se llama guerra civil, como subraya, por cierto, también Juan Luis Cebrián, y con toda la razón. Así que frente a la democracia totalitaria está claro lo que hay que defender y sobre todo está claro lo que hay que atacar, que es a este gobierno. Son las 21:48, las 20:48 en Canarias y nosotros vamos a empezar a contar parte de lo que está pasando hoy, porque no paran de pasar cosas además, tiene usted que ver la redacción. En fin, titulares. Bueno, ya hemos visto el truco, que es que referéndum no, pero consulta sí, que es el discurso que en este momento está colando, ¿verdad?, el gobierno. ¿Consulta dónde? Pues en Cataluña, evidentemente. ¿Y para qué? Ya verán la forma de plantearlo, sobre todo si consiguen domesticar al Tribunal Constitucional. En fin, la cosa pinta seria. En materia de togas tenemos ya un revolcón manifiesto del Tribunal Supremo a Sánchez por la ley Sí. Quería Pedro Augusto, acuérdese, que los tribunales unificaran doctrina en función de la voluntad del César. Bueno, pues los tribunales de momento lo que le han dicho a Sánchez es que no hay más remedio que aplicar rebajas de penas por la ley que el gobierno ha hecho. Vamos a verlo. Siempre en la misma materia, después del caos violador llega el caos malversador y ahora advierte Anticorrupción, nada menos, que va a haber que aplicar también rebajas de penas. Claro. En fin,
La verdad es que, y es interesante el tipo ¿cómo decir?, condenados que van a verse beneficiados por esta, no sé si llamarlo reforma o qué, en fin, el delito de malversación que el Gobierno está proponiendo. La pregunta una vez más es la misma: ¿esto es deliberado o no? Más madera, aunque esta es mucho más política que jurídica, porque el PP ha recurrido a la reforma penal del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Aquí contábamos el otro día la importancia extrema de este asunto, que básicamente descansa todo sobre la intención de colocar al señor Vandrés en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues porque el señor Vandrés es el que dio carta de naturaleza a la Ley de Inmersión Lingüística, por ejemplo. Es decir, pretenden construir un constitucional a la medida de la erosión de la Constitución. Bueno, de momento el Tribunal Constitucional ha convocado reunión de urgencia, creo recordar que es mañana, y veremos qué es lo que pasa. Y en materia de política económica tenemos la ruptura del diálogo entre la patronal COE y CEPIME y el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Pues porque Trabajo ha aprovechado otra ley para colar una enmienda pactada con Bildu a espaldas de la mesa de negociación para que la Inspección de Trabajo sea la que vise cualquier expediente de regulación de empleo, cosa que no le habían dicho a los empresarios. Ha montado un follón formidable y de momento el diálogo está roto. Y ya paro de contarle porque es que si no... Bueno, sí, una cosa más. ¿Se acuerda usted lo que contábamos ayer del marido de Calviño, verdad? Hoy estaba Bolaños, todo chulo él, insultando a la diputada Uriarte y tal. Bueno, Patrimonio acaba de convocar reunión extraordinaria de su consejo para el 21 de diciembre, creo, para ver qué ha pasado aquí. Lo cual habla bien del Consejo de Patrimonio. En fin, y seguiremos contándole. Pero es el momento de presentar a nuestros contertulios de esta noche. Don Arturo Moreno, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí andamos, que viendo cómo el país está inmerso en una crisis constitucional, ¿no? Una crisis, hay un choque obviamente propiciado, o como diría Irene Montero, que promovido por este gobierno, bueno, con el poder judicial, ¿no? Y bueno, y al final yo creo que es una crisis evidentemente que por un lado está en juego la separación de poderes y en fin, y el Estado de Derecho, pero por otro lado también yo creo que esta crisis necesita de alguna forma tener una salida política, ¿no? Es decir, y la única salida política que a mí se me ocurre en democracia, se gane o se pierda, es una moción de censura, o si no, políticamente, pues, en fin, que no me parece que sea recomendable ni oportuno el silencio, la indiferencia, la indignación contenida pero no resuelta. Es decir, bueno, yo creo que hay un instrumento constitucional que tienen los partidos, cada uno naturalmente dentro de las ejecutivas de los partidos o de la dirección de los partidos tomarán la posición que quieran, pero que es un tema que está ahí y que no debemos olvidar. Y eso es lo que quería decir. Arturo, bienvenido, buenas noches. Don Sergio Brabezo, ¿cómo está usted, joven? Pues muy calentito con toda la política que estamos viviendo, pero hay que ser optimista, señor Esparza. Y nada, hoy, por ejemplo, hemos estado en la Asamblea de Madrid, que estamos con los presupuestos. Hemos pasado pues ya varios días reunidos en comisión. Llevamos hoy, por ejemplo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde que hemos salido, y hemos decidido qué mejor que pasar la noche en el Gato al Agua. Digo, ¿verdad que sí? No, hay días que son para estar en el Gato, efectivamente. Y no, y resumiendo, hay que sacar a Sánchez, hay que estar unidos, hay que ser inteligentes, hay que estar calmados, hay que ser rigurosos. No hay que fallar, hay que esforzarse y sobre todo hay que ser inteligente. La inteligencia es lo que requiere, es la base para sacar a Sánchez. Todo lo demás son tonterías. Vamos a discutir ese asunto con cierta calma cuando hablemos de todos estos movimientos pro referéndum, pro consulta y tal, porque evidentemente vienen calculados, diseñados desde hace años. Es cierto. ¿Verdad? Es decir, ellos tienen un plan. Y me gustaría saber si enfrente hay otro. Claro, ahí estamos. Sergio, bienvenido. Bueno, la sonrisa que se le ha puesto Inés Cañizares con Arturo Moreno de moción de censura. No sabe usted, Inés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, José Javier? Muy bien, ¿no? ¿Qué tal en las Cortes?
En las Cortes pues estamos asistiendo a un proceso destituyente de España y estamos asistiendo a un golpe, al golpe de Sánchez, ¿no? Un golpe al Estado de Derecho, un golpe a la Constitución que la pisotea todos los días de manera sistemática. Y además un gobierno que se autodenomina feminista y que lo que hace, con la ayuda de sus socios separatistas, independentistas y filoterroristas, aprobar leyes que precisamente lo que hacen es excarcelar violadores, rebajar condenas a los agresores sexuales y, por tanto, desproteger más a las mujeres. Este es el gobierno feminista. Y, por otro lado, un gobierno que llegó a la Moncloa como consecuencia de una moción de censura contra una sentencia por corrupción y que venía a eliminar la corrupción. Precisamente ahora presenta en fraude de ley una proposición de ley ante las Cortes para eliminar el delito de malversación, además de otros muchos. Por tanto, un gobierno vemos que precisamente miente sobre una mentira sobre otra, ¿no? Ya hemos dicho desde el principio que es un gobierno que puede ser legal, pero ilegítimo, porque lo primero que hizo Sánchez fue mentir a sus electores y sigue con esa hoja de ruta, mentira sobre mentira. ¿Y con qué finalidad? Pues mantenerse en el poder. Y al hilo de lo que decía el compañero sobre la moción de censura, desde luego desde Vox tenemos claro que vamos a utilizar todas y cada una de las herramientas legales que tengamos a nuestro alcance. Salir a la calle, los tribunales y, por supuesto, en el Parlamento, una moción de censura que ya lo hemos dejado claro. Es una herramienta excepcional, pero porque estamos viviendo momentos también excepcionales y muy gravísimos, momentos graves, extraordinariamente graves, con una política que nos lleva precisamente pues eso, está demoliendo los cimientos de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia. Ya ve usted cómo viene la noche, ¿eh? Ya ve usted cómo... Menos mal que a Alejo Vidal Cuadras no le interesa la política. Alejo, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. No, la situación es de una gravedad extrema. Si nos hubieran dicho hace 5 o 10 años que nos veríamos en esta coyuntura trágica en la que estamos ahora, no lo hubiéramos creído. Tenemos un gobierno de la nación que gobierna contra la nación. Entonces, esta es una contradicción tan flagrante, tan desgarradora, que se está produciendo un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de la psicología colectiva. Jordi Pujol tenía un sistema que él llamaba el gradualismo, que consistía, Sergio nos recordaba la inteligencia, esto era muy inteligente, consistía en ir dando pasos hacia la separación de Cataluña de España, de tal forma que cada paso no fuera lo suficientemente alarmante como para despertar una reacción defensiva del Estado o de la sociedad española, pero que la suma de los pasos con el tiempo ya le situaran en el objetivo final. Bueno, Sánchez hace una cosa distinta, completamente, pero que le está funcionando, que es el antigradualismo. Es decir, da pasos de gigante con una osadía... Da salto, sí, sí, salto. De charco en charco, totalmente. No, con una osadía que deja atónitos a los espectadores y además una detrás de otra, sin darte tiempo a respirar. Es decir, que cuando tú dices, ¡qué horror!, y en tu interior empieza a crecer la indignación y dices, ¿qué puedo hacer para parar esto? Viene la otra y la otra y la otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que si la sociedad la asimilamos orgánicamente a un cuerpo con su fisiología, pues queda en estado de shock. O sea, queda en estado de shock, queda paralizada, porque claro, es que es tal el alud de dislates y de ataques, ataques sin misericordias al orden constitucional, a la unidad de la nación, a la pura decencia, que el cuerpo social está paralizado, en shock. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Los que conservamos la lucidez, que afortunadamente somos bastantes, hemos de conseguir que la sociedad española salga de este estado de shock y sea consciente de lo que pasa. Y ahí es donde hemos de acertar y hemos de encontrar el método. Y eso me lleva a la moción de censura.
se ha dicho por parte del que debería protagonizarla que es un ejercicio inútil, porque a fin y a cabo se va a perder. Hombre, por Dios, esto es de un trivial que ofende a la inteligencia de los que escuchan. Claro que con la actual configuración parlamentaria no se va a ganar, pero la moción tiene un objetivo, que es el que yo señalaba, un aldabonazo. Que la gente se entere de lo que está pasando a la conciencia de la nación, para que la nación despierte. ¿Y qué le pasa a Feijóo? Que él se niega a hacer eso. Y yo, vamos a ver, si lo está viendo o se lo cuentan, debo decirle que siento mucho lo que voy a decir, ¿eh? Y ojalá no sea así, pero no puedo pensar otra cosa, querido Alberto. Es que no te atreves porque crees que no vas a ser capaz de hacerlo a la altura que esta operación merece. Esto es lo que creo, porque si yo estuviera en tu lugar, yo me lanzaba, porque no estás en el Congreso y tienes con la moción, sin límite de tiempo, la posibilidad de, uno, explicar de verdad la gravedad de lo que está pasando y dos, explicar ampliamente, convincentemente, tu alternativa. Entonces, claro, si no ves eso, que lo ve cualquiera, hay que llegar a la conclusión de que es que no te ves capaz de hacerlo y de ganarlo. Y si eso es así, no sé, quizás deberías tomar algún tipo de decisión personal. A ver si alguien en su entorno, en la cúpula esta de Génova, que como decía Rodríguez Miñón, es una pirámide de paredes deslizantes, porque el que intenta subir, se queda para abajo enseguida, le susurra que puede pasar Feijóo a la historia como el hombre que no se atrevió. Y bueno, eso es letal. Acordaos de Inés Arrimadas, por cuando ejemplo, no se atrevió cuando tampoco. No se atrevió. Ahí estamos. Sí, ¿Dónde sí. está Ciudadanos? ¿Dónde Ahí está? estamos. Es decir, cuando pasa el tren, ya has de cogerlo de un salto, si no lo coges, el tren pasa. Vamos. Me ha encantado lo del shock. Por eso está Bolaños tan despeinado, porque es el que lleva el enchufe. Entonces está dando corrientes todo el día. Recuerde ¿Visto, usted cómo está? que nunca Hombre, hay que hacer observaciones de tipo personal. ¿Sobre el peluquero de Bolaños? Ah, no, están plenamente justificadas. Me parece incalificable. No sé, el se lo peluquero de digo porque Bolaños. ya sabe que Bolaños- después nos critican, ¿eh? Sí, por machista. En fin, bueno, que nos vamos a la publi, claro. pero antes, y tal como está el patio, es lo mejor que en este momento podría yo recomendarles. Hombre, nuestro desfibrilador. Adolfo, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Protege tu vida, que aquí está este aparato maravilloso, que hombre, no diré que nos lo quitan de las manos, pero casi, porque está teniendo... ¿Sabe usted por qué está teniendo tanto éxito? Por lo fácil que es. ¿Qué es la cuestión? Es decir, que un aparato que todos los que peinamos ya ciertas canas, ¿verdad? Hemos asimilado siempre a la sofisticación de la atención clínica, que de repente te lo ofrezcan diciendo, mira, como un comediscos de cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Lo puedes usar tú, es inocuo, si no hace falta no va a funcionar, te va a informar todo el tiempo, sirve para cuando lleguen las urgencias, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Y además Adolfo que lo... Además ahora tú sabes que el estrés genera el cortisol, que es uno de los causantes de muchos infartos. Sí, por o sea cierto. que vamos a cuidarnos y sobre todo para que sigamos los que estamos aquí y los que nos oyen vivos. Y pues efectivamente, lo que hacemos con este desfibrilador es que nosotros ante un momento crítico, que es cuando tú tienes un infarto y eso lleva a una parada cardíaca, pues lo que tenemos que conseguir en ese momento es sacar ese corazón para adelante para que siga bombeando y que el cerebro siga vivo, que es la gran cuestión, ¿no? Entonces, los servicios de emergencia van a llegar, van a actuar genial, pero el tiempo es oro. Es decir, si llegan y ya han pasado 10 minutos, que suelen pasar, por desgracia, ya se encuentran un cerebro que está muerto. Sin embargo, al poner el desfibrilador, lo que vamos a conseguir es que ese corazón que se ha puesto a fibrilar, pues se llama desfibrilador. Fibrilar es un movimiento que hace el músculo cardíaco, las células, que está desacompensado. Entonces, lo que hay que hacer es pararle, pum, con una corriente y que vuelva de nuevo a latir. De esa manera, vuelve a fluir la sangre, va al pulmón, manda oxígeno al cerebro y seguimos vivos. Llega al servicio de emergencias y ya actúa como debe actuar, pero encuentra una persona viva. Por eso es así de sencillo. Y cuando llega al servicio de emergencia se encuentra con que usted lo ha hecho perfectamente, porque con las indicaciones que da el aparato es imposible equivocarse.
Paciente adulto, solicite asistencia médica. Eso lo que hay que hacer es llamar, evidentemente. Retire la ropa del torso del paciente. Esto no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer ahora porque luego es cuando luego los señores van a rellenar si hacemos eso. La cosa es que usted tira de aquí, le salen solo las plaquitas. Las plaquitas Sí, que son estas. para que las entienda hasta yo. ¿Dónde hay que colocarlo? Claro, colocadas así, te viene el dibujito para ponerlas. Está llegando el servicio de emergencia. Usted coloca esto. Si la cosa está mal del corazón, el aparato funciona. Si no, no. Es lo genial. Pero sí que le registra usted un electrocardiograma. Solo. De tal forma que cuando llega a emergencias tiene aquí toda la información. Toda la información. Ah, que joder, es una cosa, en fin, enormemente útil. El otro día estaba Paco Álvarez aquí y nos decía que estaba él de presidente de una comunidad de vecinos. Bueno, ya lo ha comprado, Paco. Ya lo ha comprado. Me ha llamado. Ese tipo de... Claro, Me ha llamado hoy, me ha llamado hoy, una sí. familia de 5 personas, bueno, pues según la vida que lleves, ¿no? Pero, por ejemplo, una comunidad de vecinos, un colegio, en fin, ese tipo de cosas, es fantástico. Efectivamente. Pues protege tu vida, protegetuvida.eu. Y el teléfono 900-730-061. Y además tenemos oferta navideña, ¿no? Tenemos una oferta, estamos con el 30% de descuento, Fíjate. nos tenéis que llamar, que nos habéis visto en el toro, es importantísimo eso. Nos podéis llamar ahora porque queda la llamada registrada y nos ponemos en comunicación. Y luego tenemos de regalo este dispositivo, que es un dispositivo anti-asfixias, atragantamiento, estás comiendo... ¡Bum! ¿Te pasa esto? Bueno, pues rápidamente lo que podemos hacer es colocar este dispositivo que funciona a manera como si fuera el típico desatracador. El típico desenvasador. Entonces, apretamos. Por fin una Navidad en la que todos vamos a poder comer peladillas sin preocuparnos. Efectivamente, Porque este apretamos. es el, ¿verdad? Eso es, apretamos, hacemos vacío y tiramos. También se puede comprar aparte, o sea, lo podéis llamar y comprarlo por muchos restaurantes, casas, etcétera, que lo quieran. Pero bueno, va gratis con la compra del desfibrilador. Así que tenéis ese teléfono 900-730-061, llamadnos ya y aquí estamos esperando para salvar vuestra vida y la de vuestros seres queridos. Adolfo, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta empezamos con toda la información y ya verá usted qué cosa más interesante de país tenemos. Son las 22:11, 21:11 en Canarias. Magnífico el desfibrilador para el corazón, pero los polifenoles del vino tinto, no le quedan a la zaga. Y para la salud cardíaca también, usted lo sabe bien. Bueno, pues ahí tenemos Tejoneras. Tejoneras, que es el vino de pago, o sea, del terruño, ¿verdad?, más premiado de la Comunidad de Madrid. Una auténtica maravilla. Iba a decir se fabrica, no. Nace, se crea ahí en esa finca que está usted viendo en pantalla, la finca Tejoneras, un suelo perfecto de granito y de pizarra, ya en las estribaciones de lo que empieza a ser Sierra de Gredos, con uvas, garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, etcétera, ¿no? Bueno, desde el siglo XIX llevan haciendo vino, ¿eh? ¿Y qué vino? Ahora mismo tenemos, como usted sabe, la oferta del pack Tejoneras para Navidad, que es extraordinaria y que le voy a describir, porque tiene una botella de vino 750 Gran Reserva, 2 de vino Tejoneras Reserva, 9 de vino Lagraz Crianza, 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por 99 euros, que representa un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría a usted por ahí. Envíos y IVA incluidos, envíos para a la península. Además de esos 99 euros, ahora 5 van a la Fundación Madrina, porque Madrina, la Fundación de Conrado Jiménez, ha emprendido un programa de ayuda, lo emprendió hace meses, a madres gestantes y niños de Ucrania, o sea, refugiados de guerra de verdad, y que hay que darles de comer y hay que darles el material escolar. Bueno, pues 5 euros de esos 99 van precisamente para esta operación de la Fundación Madrina. ¿Sabe usted que puede comprar los vinos Tejoneras en toda España del Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero y en Distribuciones Adán? Y sé que tenemos pendiente, además, contarle con qué marida mejor cada cual, pero tengo que ponerme de acuerdo con Calvet y no está resultando fácil. Así que el próximo día ya diremos, el crianza, por ejemplo, para queso y para este tipo de queso y ese tipo de cosas que tanto nos gusta, en fin, a los bon vivant como Enrique Calvet, no como yo, que soy un currante pleno. Bueno, la actualidad. Vamos a empezar por la cuestión que es muy importante, lo del diálogo patronal-Ministerio de Trabajo. ¿Por qué es importante? Porque todo pinta que les han engañado a Garamendi y compañía, iba a decir como a chinos, a los chinos ya no hay que los engañe, no, les han engañado como a españoles. Sobre todo, además, con más saña, ¿verdad?, porque todo procede de una reforma pactada con Bildu a espaldas de la patronal sobre la cuestión de los ERES. Vamos a ver la información.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa han indicado este miércoles que el Ministerio de Trabajo y Economía Social queda invalidado como interlocutor fiable por haber introducido una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control al Ministerio de los expedientes de regulación de empleo. En comunicado muy duro, tanto COE como CEPIME esperan una rectificación por parte de la cartera de Yolanda Díaz y adelantan que, hasta que eso ocurra, rechazan la interlocución con el Ministerio por entenderla tramposa y contraria a la buena fe. Las patronales consideran que la nueva Ley de Empleo supone una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral. Yolanda Díaz ha dicho que se siente, que no había nada que lo que ella se hubiera comprometido con la COE. Vamos a ver, la cuestión de que al final sea trabajo quien decide, y además al final no al principio, porque pone un plazo rapidísimo sobre un ERE en una empresa, significa que trabajo parte de la tesis de que al empresario lo que le gusta es despedir porque sí, porque es malo, cosa que es una locura. Hombre, hay malos, evidentemente, pero no es la dinámica natural de una empresa. Y por su parte, los empresarios les gustaría poder decidir las condiciones en las que es preciso un expediente de regulación de empleo, claro, con despidos colectivos. El hecho de que todo ese asunto haya estado en las conversaciones, que aquí es donde está un poco el punto de polémica, ese asunto ahora pase a ser pactado con Bildu para meterse de rondón, ¿verdad?, en una ley distinta, es lo que ha generado la explosión. Sí, así es, y el tema de los ERES y sobre todo también hay una parte más que es la de inspectores de trabajo que vayan a ser los que dictaminen, que sustituyen al juez en el caso de un ERE. Esto es muy importante que lo explique, Sergio, efectivamente, porque claro, uno lee la información y dice, bueno, pues es lógico que el inspector dice, no, es que ya había alguien que inspeccionaba. Exacto. Que era un juez. Claro, a ver, en este proceso de trabajo, porque es lo que se está hablando, tenemos unas instituciones que son muy garantistas y unas leyes que son muy garantistas. Eso a veces es criticado porque marca una lentitud del proceso, pero realmente lo que da es seguridad en lo que sería todo el proceso final. En este caso, se divide en España, se suele dividir de una manera muy sistemática las diferentes funciones en todo un proceso judicial, para que no estén influidas las mismas personas y el caso esté lo más limpio posible. En este caso tienes a varias personas implicadas, que serían los trabajadores, por otro tendrías el empresario, luego un inspector de trabajo que dictamina, analiza todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado, y a partir de ahí toda esa información con todas las partes irán a un juez y el juez dictamina. En este caso, ¿qué pasaría? Nos quitamos la parte del juez y lo tendría que decidir solo el que ha analizado la situación. ¿Cuál es el problema? La pregunta que yo le lanzo, ¿de quién depende inspección? De la Fiscalía, ¿no? Pues ahí tiene la respuesta. Ese es el truco. Pero hay que ver el trasfondo de todo esto. A ver, al empresario, por una dinámica natural de su función en una economía libre, el empresario lo que quiere es que su empresa crezca, porque es la medida de su éxito, ¿no? Si empieza con un pequeño taller, le gusta que ese taller se haga más grande y después comprar otro taller y al final tener una cadena de talleres. El empresario, la medida de su éxito, la da que su empresa cada vez sea mayor, ¿no? Entonces, cuando un empresario tiene que prescindir de parte de su plantilla, solo hay una motivación, que es que por determinadas coyunturas del mercado, él, para salvar la empresa, se ve obligado a disminuir costes generales y a prescindir de parte de la plantilla. Pero esto el empresario lo hace a disgusto, en contra de su voluntad, porque está fracasando cuando hace eso. Por tanto, creer que el empresario le gusta despedir solo cabe en una mente enferma que no ha entendido cómo funciona la economía de mercado y la libre empresa. ¿Qué pasa?
que cuando por razones de dogmatismo ideológico se impide que el empresario adapte el tamaño de su empresa a las variaciones del mercado, se mata toda la empresa. Y entonces quedan en el paro no la parte que él había pedido poder prescindir, sino todos los trabajadores. Y eso tiene un trasfondo, que es que en el caso de Bildu y en el de Yolanda Díaz, que es comunista, el objetivo es destruir a las empresas. Claro. O sea, destruir el tejido productivo, porque cuando destruyes la libre empresa tienes que pasar a la economía estatalizada, que es lo que ellos quieren. Es decir, que no sé, a lo mejor a alguien le engaña, a nosotros no nos engañan. Y lo que me extraña es que el señor Garamendi, esto que estoy yo diciendo aquí, no lo diga en una rueda de prensa, ¿comprendes? Ah, ¿te extraña de verdad? No, te Bueno, extraña, pues... Alejo, no te extraña, Alejo. No, no es verdad, no te extraña. Eso es retórica. No, quiero decirte que aquí el hecho de que ellos, los empresarios, no se defiendan con la claridad y la contundencia necesaria, quiere decir que algo les maniata, algo les maniata. Ah, esto ya se entiende mejor. Una subvención a lo mejor. No. Por una ejemplo, subvención a lo que mejor. cobran del Estado. No, Claro. no, pero... Por eso yo Bueno. siempre he dicho, y celebro que haya algún partido político que comparta este enfoque, que las organizaciones empresariales, los sindicatos y los partidos deberían vivir de sus propios recursos y no de los recursos del Estado. El programa Inés, Arturo. El programa de Vox. Bien, efectivamente, ya está bien de que el señor Garamendi, a ver si esto es verdad, es un teatrillo, deje de arrodillarse a Yolanda Díaz, ¿no? Y defienda realmente a los empresarios, no defienda sus propios intereses, porque con la reforma laboral ya lo vimos, una reforma laboral que precisamente lo único que ha hecho es, ellos la vendían como el mal menor. Es que no hay que ir al mal menor, es que hay que atajar directamente los problemas y darles solución. Estamos asistiendo a una situación en la que los empresarios cotizan por un trabajador. Es decir, un trabajador que cobra 1.500 euros, a la empresa le cuesta 2.200. Bueno, pues vamos a acercar la realidad del coste empresarial a lo que un trabajador percibe. ¿Qué ha sucedido con esta reforma laboral? Pues lo que se ha hecho es maquillar los contratos para ocultar parados, realmente, hablar del fijo discontinuo y asimilar temporalidad, precariedad, que no necesariamente es lo mismo, y por otro lado, pues atacar el tema en la negociación colectiva, darle mucho más protagonismo precisamente a los sindicatos de clase apesebrados de la señora Yolanda Díaz. De clase alta. De clase alta, claro, los comegambas, como se suele decir, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejo y efectivamente, mira, en este país ocurre una cosa. Cuando aquellas personas que se denominan o se autodenominan representantes de los trabajadores, que no han trabajado nunca, y representantes de los empresarios, que no han tenido nunca una empresa, ¿qué diálogo social vamos a tener en este país? Entonces, lo primero, en primer lugar, es efectivamente eliminar la subvención y que estos que hoy denominamos chiringuitos, sindicatos, patronales y los propios partidos políticos, porque eso ya lo hemos dicho abiertamente y además lo hemos planteado en sede parlamentaria, dejen de cobrar subvenciones. ¿Qué va a suceder ahora con este asunto? Pues precisamente la hoja de ruta que lleva el comunismo, que lleva el socialcomunismo, es estatalizar absolutamente todo, estatalizar la mente, estatalizar la economía, planificar absolutamente todo y tener a la gente sometida. Y en el momento que desaparezca la libertad de empresa, ellos atacan la libertad de empresa, atacan la propiedad privada, es decir, es que es todo un compendio de medidas que precisamente nos dirige, pues eso, a una dictadura o como llamarían ellos, a una democracia popular, ¿no? Como la China. Algo parecido. Bueno, yo creo que en primer lugar me parece que es un ataque a la libertad de empresa. Yo creo que en la empresa, al final, quien debe tener la última palabra en cualquier caso es el empresario, que es al final el que arriesga sus bienes y el que ha fundado la empresa. Otra cosa es que eso se haga naturalmente pues dentro del contexto de respeto a las leyes y de diálogo, porque en la empresa también hay que dialogar, hay que saber cuáles son las inquietudes de los trabajadores, cómo se puede mejorar el nivel de vida y el bienestar de los empleados, pero siempre pensando en la empresa. A mí me parece esto, pues a mí lo que me preocupa es que sea una enmienda pactada con Bildu, que
creo que algo desde el punto de vista político algo quiere decir, en el sentido de que yo creo que hay un cierto giro izquierdista de otra persona camaleónica, como es esta Yolanda Díez, que ha suscrito muchos acuerdos con los empresarios. Hablaba Inés de la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional y otros, que ahora, en fin, tampoco recuerdo, pero desde luego hubo un momento que parecía una relación bastante idílica entre la COE y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces a mí me preocupa el giro izquierdista. Creo que también hay algo de electoralismo. Preocupante también la burocratización de la empresa, es decir, introducir controles de la inspección de trabajo. ¿Pero qué va a tener que ver? O sea, la inspección de trabajo, ¿por qué tiene que decidir? Es decir, será el empresario, en cualquier caso, obviamente tendrá que cumplir la reglamentación, presentará un ERE porque la empresa en ese momento a lo mejor no va bien y necesita drenar que los recursos humanos de la compañía para el tiempo que dure la crisis del sector o la crisis, si es nacional, pues nacional, pueda aguantar la empresa, ¿no? Pero que eso lo tendrá que decidir, como ha dicho bien Sergio, un juez, pero un inspector de trabajo que se ocupa de otro tipo de cosas. Pues tiene que ver mucho precisamente con la No, el dirigismo. Es una traslación de la lucha de clases al ámbito de la empresa. O sea, apartas la cuestión de la empresa del ámbito económico, ¿verdad? Y lo sumerges en el ámbito ideológico y, naturalmente, el Estado lo pones de parte de la clase oprimida. Y la clase oprimida es el trabajador. Y el inspector pasa a funcionar como comisario de facto, político, ¿verdad? Claro, y por eso Bildu ha entrado ahí fantásticamente. Y yo lanzo una pregunta al aire. ¿Y si acaban desapareciendo los empresarios, dónde van a trabajar los trabajadores? En el Estado. Sí, para Yolanda, claro, efectivamente. Para Yolanda, claro. Te contesto. En el Estado. ¿Para quién trabajan los trabajadores en Corea del Norte? Pues eso, de hecho, democracia popular, China. Corea, para el Estado, no, para un dictador China, que los tiene, bueno, para un dictador. O sea, eso Hoy estaba, por cierto, Yolanda presentando un libro del Papa, creo, ¿no? Cuba. Hoy estaba Yolanda Díaz presentando un libro del Papa Francisco. Ha sido interesante porque han hecho, estaba ella, creo que con el Padre Ángel, si no me equivoco, y estaba el Papa, pero estaba en efigie, como los antiguos condenados del Santo Oficio. Entonces había visto una estatua de cartón ahí del Papa y ella ya estaba contando hasta qué punto le conmocionó. Incluso cambió su vida la conversación con Francisco. Bueno, pero en fin, yo sí es el personaje, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y yo quería añadir una de las cosas que para mí es bastante brutal. El hecho de que, ¿qué es lo que más está odiando este gobierno, Yolanda Díaz? ¿Qué son del sector empresarial? Los autónomos. ¿Por qué? Porque quedan fuera de este mundo, quedan fuera del sector de lo que sería el trabajador y sería fuera de lo que es el empresario ya grande, mediano o incluso pequeño. Y aquí quedan absolutamente fuera. Pero claro, cargándose, ahora se están intentando cargar todo lo que es el trabajo autónomo y esto es un problema gravísimo porque está cambiando de una forma absoluta la relación de trabajo que se tiene actualmente. Una de las cosas que a mí me gusta llamar es lo que está buscando es tener una profesión a largo plazo, no un trabajo a largo plazo. Son dos cosas, parecen similares, pero no lo son. Uno puede estar trabajando en una empresa durante 5 años, pero ejercer su profesión durante 30, 40, 50 años si lo desea. Entonces, eso a uno se lo puede dar ese trabajo autónomo y las relaciones son muy complejas y son muy diferentes a lo largo del tiempo. Y eso es lo que quieren cargarse. De todas formas, solamente un apunte. Es decir, tengamos en cuenta desde el punto de vista político dos cosas. El exceso de recaudación fiscal versus gasto electoral, es decir, hasta octubre han sido 32.500 millones más que el año anterior. Es decir, sobre todo se ha ido incrementando la recaudación a lo largo de los meses, ha ido creciendo exponencialmente. Sí. Puede estar en torno a 45 o 50.000 millones que van a dedicar al gasto electoral. Y luego otra base electoral muy importante que tiene que ver con todo esto, el salario mínimo interprofesional, sin contar la subida de este año, que va a ser aproximadamente, dicen que el 8%, igual que las pensiones, está en el 40%. Es lo que te iba a decir. En una legislatura. Hoy hemos tocado récord de deuda otra vez, ¿no? Sí, así es. En el Banco de España, sí, el Banco de España ha publicado el nuevo récord de deuda y sí, y quiero recordar una cosa, Cuando hablamos sobre la deuda y que compra el Estado y que se endeuda, hay gente que dice, bueno, y a mí no me importa. ¿Vale? Esto es, no, hay gente que dice eso.
Hay una de las cosas que normalmente siempre suelen decir muchos economistas. Bueno, la deuda son futuros impuestos, cierto, vale. Pero ya pasemos ese punto. Una de las cosas que a mí más me importa es lo que sucede ahora en este momento. Si la gente que ofrece créditos se lo queda al Estado, el privado no tiene acceso a crédito. Porque el crédito que existe Sí, claro. va directamente a lo más seguro. ¿Qué es lo más seguro? ¿Un privado o ir al Estado? Ir al Estado. ¿Quién está comprando más dinero, más deuda? Pues los Estados. Por lo tanto, el privado se queda sin el recurso de poder comprar deuda. Y si lo tiene que comprar a un alto precio. Esto es lo que los economistas llaman crowding out. Es decir, cuando el Estado absorbe una gran parte del crédito, monopoliza. el pobre empresario particular No tiene acceso al crédito. o el señor que se quiere hipotecar, pues tiene que pagar más interés porque el crédito es más escaso y por tanto más caro. Es decir, la política de déficits elevados para sufragar gasto corriente político acompañado de crecimiento regular del endeudamiento público lleva a los estados, a las sociedades, a la ruina. Y eso es lo que está haciendo el señor Sánchez. Justo, además lo está siguiendo paso a paso. Sí, señor. En fin, vamos a la publicidad, porque hay que evitar ante todo ir a la ruina. Así que nos vamos a la publi. Pero ya, por cierto, les recuerdo que tenemos el sábado por la mañana en matinal, en el Auditorio Nacional, el concierto de la partitura de Torrelledó. Nos traía aquí el otro día una violonchelista maravillosa de 20 años, Isabel Anaya, una maravilla oírla tocar. Ojo a lo que va a aparecer por ahí, ¿eh? Isabel, por supuesto, pianista, una orquesta, 14 coros, 300 personas cantando en un programa fantástico. Entre otras cosas, el concierto número 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff. Eso va a ser una gozada haberlo seguido, hombre. Pero hay que sacar la entrada ya, porque si no se queda usted sin entradas. Concierto dificilísimo de tocar. Sí, y además de los de llorar, esto es muy bonito. Sábado por la mañana a las 11:30. El concierto de Navidad de la partitura, la gala extraordinaria, y puede usted sacar sus entradas ya. Si le incomoda el jeroglífico asirio de abajo a la derecha, que es el código QR que llaman, llame por teléfono como toda la vida. Además, el Corte Inglés en esto como en todo funciona fenomenal. Usted llama y saque su entrada y no se quede sin ella, de verdad que es una ocasión irrepetible. Pausa para la publi. Y a la vuelta empezamos a ver toda la cuestión político-judicial. Lo que está pasando con la ley Sisi. Lo que está pasando con la ley malversadores de todos los países unidos. ¿Cómo está la cosa del recurso que presenta el PP ante el Constitucional? Que el Constitucional ya ha dicho que se reúne de urgencia. ¿En qué consiste la maniobra del CGPJ, verdad, para llenar de pro-separatistas, y no me bajo a darme del término, el Tribunal Constitucional? Y lo del referéndum. O sea que tenemos muchísimo que hablar enseguida. La Guardia Civil no se vende. La Guardia Civil jamás se ha vendido. Alde Mendik, con la burla, la constante humillación, 20 años después, el gobierno de Sánchez les da las competencias a estos, a los filoetarras, a los bilduetarras, a los terroristas. Este viernes Jaque Minuesa y después el gato de los húsares que vuelve. Desmentimos los rumores que decían que es que habíamos sido represaliados por hablar de las vacunas COVID. No, es que ha habido en fin una acumulación de cosas. Este viernes, Dios mediante, volvemos con el gato de los húsares y él, por cierto, que no se me olvide, don Jesús, mil gracias de verdad. O sea, esto ya sabe usted, si se incorpora usted hoy al gato, esto es nuestro Belén, nuestro pesebre. Una obra de arte maravillosa de Jesús Ferreiro, maestro veranista. Mira, qué cosa más bonita. Veo, o sea, acabo de constatar que hay al menos 3 contertulios que no han visto el gato estos días. Vosotros os lo perdéis. Esta maravilla, mira qué cosa más fantástica. Además de una delicadeza, las figuras y todo. Bueno, esto es, de hecho, el maestro veranista Jesús Ferreiro nos lo ha mandado al programa. Él lo ha mandado al gato, pero Ariza lo ha nacionalizado.
Entonces, y nosotros nos hemos dejado porque es Navidad, que si no, cuando acabemos ya veremos, pero mira qué preciosidad de pesebre. Bueno, pues aquí lo vamos a tener toda la noche. Bueno, vamos a empezar todas las noches hasta después de Reyes. Vamos a ver por partes. Usted sabe el follón de la ley sí, etcétera, ¿verdad? Pedro Augusto, cuando apareció con aquella camisa más bien como de Espartaco Santoni, ya, en fin, un poco revirado, ¿verdad? Diciendo que ahora los tribunales tienen que unificar la doctrina interpretando lo que el gobierno ha querido decir, que esto ya es lo último. Bueno, ya lo ha unificado, ya el Supremo ya lo ha unificado clarísimamente. Y le ha pegado una colleja a Pedro Sánchez importante. El Tribunal Supremo ha fijado que la aplicación de la llamada ley del solo sí es sí es obligatoria por ser más favorable al reo en la sentencia dictada al resolver los recursos de casación del caso Arandina. La decisión del Supremo de condenar a 2 exjugadores de la Arandina a 9 años de prisión supone elevar las penas de ambos condenados tras eliminar la atenuante que se había apreciado por la cercanía de edad y madurez entre condenados y víctima. La Fiscalía pedía 10 años de cárcel para los dos, pero el tribunal lo ha dejado en 1 año menos por la aplicación de la ley del solo sí es sí. El Supremo ha explicado que la acomodación de la pena al nuevo texto penal tras la Ley Orgánica 10/2022 es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable al reo en virtud de ley posterior más beneficiosa. En este sentido, los magistrados han apuntado también que el proceso de revisión de penas alcanza no solo a las que se encuentren en fase de ejecución, sino también a las que se encuentran en fase de dictado de sentencia, valorando si la pena a imponer puede ser más beneficiosa. Bueno, como usted sabe, dentro del contexto de todo esto era la pretensión del gobierno de que los jueces sepan lo que tienen que hacer. Yo quiero recordarle incluso que Pachímedes hablaba de consecuencias penales para el juez que... Pachímedes, escuchemos a Pachímedes. Hombre, lo que queremos hacer con una ley que es una buena ley, que claro, nos hemos centrado en una cuestión particular, que efectivamente es muy grave para mucha gente, pero que es una ley mucho más integral, mucho más poderosa que esto. Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, oiga, no me vayan por ahí. Pegar un toque de atención a los tribunales para decir, oiga, no me vayan por ahí. Bueno, esto es lo que se llama el Estado de Derecho. En fin, una cosa alucinante. Espera, Inés, que ahora voy contigo, además, por partida doble. Bueno, ojo, porque mientras Pachímedes dice esto, Sor Margarita Robles hoy se ha soltado el pelo. Mire usted por dónde. Cierto que en ámbito jurídico. Y ha dicho una cosa muy interesante. Cuando una mujer, en aquel entonces, algunas que hablan de la igualdad de la mujer, como que decía, hasta que no hubieran llegado ellas no hubiera pasado nada. Pero efectivamente, pues ahí estuvimos, ¿no? Y los jueces de España, podemos decirlo alto y claro, son un orgullo para nuestro país. Cumplen con su obligación. Son el baluarte esencial y fundamental del Estado de Derecho. Echan muchas horas, trabajan mucho, conocen la ley, aplican la ley. Ellos no hacen la ley. Si hay fallos, son de la ley y no son fallos de los jueces. Bueno, esto parecería lógico. Claro, ahora, en esta tesitura, que aparezca la señora Robles para decirlo, es una cosa como heroica. Bueno, esta mañana en el Congreso había un rifirrafe intenso entre una pujante diputada que se llama Inés Cañizares y la señora Montero. Vamos a ver un poquito. 14 violadores excarcelados, más de 50 rebajas de condenas a agresores sexuales, fruto de la aplicación de su ley. Ante este panorama, dígame, ¿acabará usted la legislatura siendo ministra? Tienen un problema con el movimiento feminista y, por suerte, tanto dentro de esta Cámara como, sobre todo, fuera, somos más. La ley suya es la que pone violadores en la calle. Esto debería darle como mínimo vergüenza y si le queda un poco de dignidad, sí o sí dimita. El movimiento feminista, señoría, es lo mejor que tiene este país, la principal fuerza democratizadora con la que contamos para vivir en una sociedad mejor. Y ustedes son una reacción muy agresiva a esos avances, pero también impotente, porque las feministas somos más. Es interesante porque tú planteas un problema concreto, digamos, racionalizable, ¿no? Pero ella sistemáticamente contesta con un argumentario de carácter ideológico. Es muy llamativo. Bueno, bien, luego no puedes contestarle, ¿no?
Pero ahora No, tienes bueno, la oportunidad de contestarlo otra vez. No, bueno, si yo ya le he contestado, porque esta conversación que se mantiene, este debate que se mantiene de 2 minutos y medio entre el miembro del Gobierno y el diputado, pues yo precisamente le he hecho una pregunta y le he venido a decir que si piensa dimitir. Entonces le he ofrecido una serie de cifras, que no de datos, por si acaso me decía que los datos son machistas, como siempre todo lo que no le gusta es machista, o todo lo que no, toda la persona que la contradice lo que está ejerciendo es violencia sobre ella, que también se lo he remarcado, ¿no? Se lo he subrayado. Entonces yo le he ofrecido una serie de datos. Las agresiones sexuales en España están creciendo en los últimos años, pero a pasos agigantados. O sea, de 2021 tenemos ya casi 3.200 sentencias de condenados por agresiones sexuales, un 35% más que en el año 2020, un 16% más que en 2019. Las asociaciones feministas de Cataluña, el 25N en Madrid, poco sospechosas de ser machistas, han pedido su dimisión por esta ley y por otras muchas cuestiones, porque es una ministra que está alejada de la realidad y que va a lo suyo. Asociaciones de jueces, después de los insultos que ha proferido a todos los magistrados llamándoles machistas, también han pedido su dimisión. Y un suma y sigue, es que hasta la última campaña que ha hecho el Ministerio de Igualdad, en la que ha señalado a un policía nacional retirado como asesino, también ha pedido su dimisión. Entonces, ante este panorama y ante las perniciosas consecuencias que están teniendo absolutamente todas sus leyes enmarcadas en esa siniestra ideología, le he dicho que si piensa dimitir o vamos, piensa llegar al final. Y entonces ella ha salido, como siempre, por la tangente, por los cerros de Úbeda. Ella allí va, como Paco Umbral cuenta su libro y ya está. Entonces yo al final lo que le he dicho es que además hay encuestas publicadas recientemente que dicen el 60% de los encuestados lo que opinan es que esta señora debe dimitir por la negligente gestión al frente del Ministerio de Igualdad que está poniendo vidas en peligro. O sea, ya no es solamente que se gaste 500 millones de euros al año en sandeces, no, es que está poniendo vidas en peligro. Entonces, a esas mujeres a las que dice proteger, precisamente lo que está haciendo es desprotegerlas. Y termino. Además, ayer lo que hice fue presentar, desde el Grupo Parlamentario Vox se presentó y yo subí a tribuna y lo defendí, una moción, una proposición no de ley, precisamente para reprobar a Irene Montero, para que instara al Gobierno a que la cese, precisamente por todas estas cuestiones y por el perjuicio que está causando a la sociedad, porque es que es como la carcoma, y además que suprima el Ministerio de Igualdad y que destine la totalidad del presupuesto de este ministerio inútil y pernicioso a resolver asuntos de emergencia social que están padeciendo los españoles, porque es que precisamente es un ministerio que, llamándose de igualdad, atenta contra el artículo 14 de la Constitución, porque lo que hace Señoría, vaya concluyendo. Termino, otorgar más derechos, intentar otorgar falsos derechos a una parte de la sociedad a costa de cercenar los derechos de la otra parte de la sociedad. Muchísimas gracias. De nada. Hombre, parece que me despacha. Hay que quedarse tranquila, por favor, que está muy bien. Pero me gusta que nuestros telespectadores sepan lo que hay. Exactamente, lo sepan, porque no todos están en las redes sociales y esto es un altavoz para que muchos sepan efectivamente cuál es el trabajo que estamos haciendo en el Congreso y qué es lo que defendemos. Nosotros defendemos, por supuesto, a las mujeres, pero a las mujeres de la España en real y no a ese cartón piedra que defiende Irene Montero. Pero cuando tú le planteas una cuestión evidente, que es que su ley chapucera lo que ha hecho es desproteger a las víctimas y hacer que agresores o violadores, delincuentes sexuales que estaban condenados a determinadas penas, en muchos casos las hayan visto rebajadas, ¿no? Tú le planteas un hecho, ¿no? Una realidad. Es decir, su ley ha tenido consecuencias nefastas y contrarias a lo que ella supuestamente pretende. Entonces, ella, cuando te recita el catecismo LGTBI como respuesta, lo único que está demostrando es impotencia argumental. O sea, a ver, lo que tú le planteas es irrebatible. Por tanto, ¿ella qué tiene que hacer? Los 2 minutos de tiempo que tiene, llenarlos de vaciedades, porque es una forma, como no te va a decir, mire usted, señora Cañizares, es que tiene usted razón. Claro, no te lo puede decir. Entonces, empieza a divagar con las tonterías, las sandeces feministas al uso. Pero vamos a ver, esta ley, lo grave de esta ley, es que parte de un disparate, que cualquier persona, no hay que ser un jurista experto para entenderlo,
que es que la ley penal tiene que tipificar bien el delito. Entonces tú no puedes unificar abuso con agresión, porque son conceptos distintos. Tú no puedes unificar hurto con robo con violencia, porque son conceptos distintos. Entonces, eso ya cualquier jurista veía que era un disparate. Y además, es que se le advirtió, se lo advirtieron, no los partidos de la oposición, que también se lo advirtieron voces expertas del campo jurídico, organismos solventes que le decían, no, señora, que esto va a dar consecuencias absolutamente contraproducentes. Pero ella, en su obcecación, porque es una mezcla de sectarismo, obcecación doctrinaria y, siento, no quisiera molestarla, voy a decirlo de una manera lo más educada posible, capacidad de comprensión descriptible, vamos a decirlo así. Entonces, no estoy en desacuerdo con esa descripción, pero me parece que el asunto va más hondo. Pero bueno, Arturo, Sergio... Sí. Bueno, es como lo de los seres. O sea, esta gente está llevando la ideología a las leyes. Claro. Por eso Cristina Almeida decía el otro día, y si hay que soltarlos, que los soltemos, porque para ellos lo importante no es castigar el delito. No. Para ellos lo importante es que a partir de este momento los repertorios legales en España están escritos a la luz de la lucha de clases o de sus sucedáneos contemporáneos. Y cualquier cosa vale. Todo lo que quieras, pero a ella se le llenaba la boca, de proteger a las mujeres. Se llenaba la boca. Y lo que ha conseguido es lo contrario. Que Sánchez, que dijo muy claramente, esperemos a que el Supremo dictamine o se pronuncie, porque eso va a crear jurisprudencia, y el Supremo se ha pronunciado. Y lo que ha dicho, en breves palabras, es que esta ley que beneficia a los violadores y perjudica a las víctimas. Y claro, pues, al reo siempre se le aplica la opción dentro de las franjas que hay, que más favorable en las penas, y evidentemente pues se les ha bajado, ¿no? Es decir, es una ley carente absolutamente de rigor técnico, hecha por una persona que ha despreciado absolutamente que la opinión de los órganos consultivos, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el no sé qué, es que no ha querido hablar con nadie. Es decir, es una ley ideológica, sistemática, ideología de género a tope, no sé cuántos, y lo único que les une a todos estos es la aversión a la independencia del Poder Judicial. Es decir, ayer que Pachi López, porque hicieron, como siempre, trampas, es decir, metieron una enmienda dentro, cuando se estaba hablando del delito de sedición, metieron una enmienda con una exposición de motivos, que no sé qué tiene que ver una cosa con otras dentro del coladero que es, para aclarar este tema. Y que no tiene ningún valor normativo por otra parte. No tiene valor normativo, claro. y además que no aclara nada, y sobre todo es una declaración y no aclara nada. Y Pachi López decía, no, con esto ya los jueces, con esta enmienda que hemos metido hoy, ya saben que pueden mantener las penas. Es decir, como si fuese una disposición transitoria. No tiene poder normativo, una exposición de motivos, y además que la han metido de forma espuria, hablando de otra cosa, que es lo que están haciendo con todo. Es decir, metiendo enmiendas. Ahora lo volvemos. Grandes legisladores, Licurgo, Pachímedes. Era simplemente lo que le he dicho a Irene Montero en reiteradas ocasiones, y lo digo aquí, un poco al hilo de lo que decía Alejo, es que las políticas se evalúan por sus resultados y no por sus intenciones. Así es, y eso es lo que he venido a decirle. ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de tu ley? Estos. Me da igual que tus intenciones fueran buenas o fueran malas, pero es la realidad. Y ellos, todo su catecismo va a las intenciones. Es decir, no es que nosotros queremos proteger, pero ¿cuál es el resultado? Y así es como hay que medir una política pública. Amiga mía, en una política pública racional sí, pero en una política pública ideológica no, porque el resultado que ellos buscaban lo han conseguido, que en un texto legal quede plasmado algo perfectamente irracional, que es que todo hombre de entrada es preculpable y toda mujer de entrada es prevíctima. Todo hombre es preculpable y, sin embargo, luego al culpable sentenciado por un tribunal, a ese lo soltamos a la calle, a que siga violando. Porque esos son, querida, daños colaterales. Porque son personas de carne y hueso, no son el hombre.
que es lo que a ellos les preocupa. El concepto, ¿no? Pero es una frase de Dostoyevsky famosísima, ¿no? Es el tipo de mero de la humanidad que se distingue por el odio de las personas singulares. Pues es exactamente el caso. En fin, bueno, a Braveza no le hemos dejado hablar ninguno al pobre. Sí, no, es muy curioso, pero lo que has definido, Javier, es el tema de lo que en Estados Unidos ahora se está llamando como Power Games, que es justamente el hecho de que la comunicación queda por encima de lo que serían las leyes, las acciones, y en un hecho de demostrar poder en ese aspecto. Es decir, el hombre tiene que quedar por debajo. ¿Cómo has dicho que se está llamando eso en Estados Unidos? Power Games, juego de poder, sí. Es para decírselo a Alejo la próxima vez que me lleve la contraria. Power Games. Y es una... Sí, luego también está en el... Bueno, hay otros que son el... Sí, Power Dynamics y todos estos que son unas nuevas tendencias que se están explorando en el mundo académico, desgraciadamente, y que están teniendo mucha fuerza. Ahí en Estados Unidos, sobre todo lo que están intentando hacerlo es vía tema de razas, de origen, etcétera. Sí, aquí en España lo están intentando traducir de la misma manera, pero en el juego hombre-mujer. También entre el hombre mayor y niño. Y dentro de poco ya veremos cómo se cargará contra el jubilado, por ejemplo. Eso, escuchen bien mis palabras y acuérdense de eso. Quiero recordar que el señor Pablo Iglesias y la señora Vescanza, en concreto, hablaba sobre la problemática que era en España tener a tanta gente mayor y que además votaban conservador, y que eso era un problema. Lo recordamos, ¿no? Sí, como lo del voto de la mujer, ¿no? También, el sufragio femenino. Ya, claro. Es que entonces este tipo de cosas... Claro, pues la cultura de la muerte. Déjeme finalizar con una cosa que me parece muy importante, porque hemos obviado las palabras de Irene Montero por ser muy banales, pero sí que ha dicho una cosa que a mí me parece bastante importante. Ha dicho: el movimiento feminista es democratizador porque somos más. ¿La democracia es porque somos más? O sea, la democracia significa... ¿Desde cuándo la democracia es porque somos más gente? Si somos más gente, ¿podemos acabar con la vida de alguien? Sí. ¿Eso es la democracia? Bueno, yo creía que eso era la ley del más fuerte, simplemente por número. Pues señores, no. Eso es una bestialidad, y eso es lo que está defendiendo la señora Irene Montero. En el caso de la ley sí, cabe este debate de carácter, digamos, ideológico. Donde no cabe de ninguna manera el debate ideológico, creo yo, es en la ley malversadores de todos los países unidos, que es la ley esta de la supresión del delito de malversación. La cuestión es que también va a generar un caos importante. Y en este caso concreto es mucho más complicado. No va a ser Cristina Almeida diciendo, y si tienen que salir a la calle, que salgan. Aquí no. Aquí no. Y es interesante ver sobre todo quiénes tendrían que salir. Por ejemplo, Marión Vallejo hoy aquí en la redacción se interrogaba sobre hasta qué punto esto beneficia, por ejemplo, a Pedro Sánchez. Mire usted por dónde. Que sí que también. Mire. Ni por José Antonio Griñán, ni por Junqueras o Puigdemont, ni siquiera por contentar a ninguno de sus socios. Una vez más, todo lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido por y para él, también con la futura reforma del delito de malversación, y es que sobre el presidente sobrevuela una denuncia de la Comunidad de Madrid presentada ante la Fiscalía Europea por malversación. ¿Pero por qué? Por unas ayudas del ICO de casi 1 millón de euros concedidas al gestor de la empresa de sus propios padres, Playboy. En concreto, el PP llevó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que menciona un total de, atención, 12 contratos por valor de 326 millones de euros y 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a 800.000 euros. Pese a que Anticorrupción ha archivado la investigación, la Fiscalía Europea no ha tomado la misma decisión. Al contrario, ha decidido investigar si hubo malversación de fondos europeos en la concesión de varias ayudas por parte del gobierno español. Y es más, una malversación sin supuesto ánimo personal de lucro por parte de quien la concede, porque el beneficiario no sería él personalmente. Justo el concepto por el que el PSOE pretende rebajar las penas de ese delito, con lo cual la denuncia de Isabel Díaz Ayuso sigue muy viva, pero no tanto las preocupaciones de Sánchez, porque el presidente se podría salir con la suya y al reformar el delito de malversación quedar impune y libre. Una prueba más que demuestra que Sánchez no gobierna para los españoles, sino para él mismo. Esta reforma puede ocasionar también un caos importante, y lo ha dicho ya la Fiscalía Anticorrupción, porque tendrá que aplicarse también a casos que están en este momento o juzgados o juzgados. Y además podría beneficiar, señala
anticorrupción a los condenados por el caso Kitchen, o mejor dicho, a los procesados del caso Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción tendrá que adaptar su escrito de acusación sobre la operación Kitchen relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra Luis Bárcenas a la reforma del delito de malversación diseñada por PSOE y Esquerra Republicana, según las fuentes fiscales consultadas. La acusación de anticorrupción en esta pieza separada número 7 del caso Villarejo está prácticamente hecha, a la espera de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 dé acceso al material completo de la investigación. No obstante, fuentes de esta Fiscalía Especial han avanzado que previsiblemente habrá que cambiar la acusación esbozada para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación que han planteado PSOE y Esquerra Republicana. Otras fuentes de la misma Fiscalía advierten de que esa no será la única causa donde haya que revisar la acusación formulada, si finalmente el texto aprobado por las Cortes Generales es el ya conocido. Además, auguran que el goteo de revisiones no se restringirá únicamente a los escritos de acusación, sino que se espera igualmente una sucesión de revisiones de condenas firmes. Bueno, esto en cuanto a las consecuencias. Ahora bien, tu conviene no perder de vista el origen del problema, que me parece que era Paje quien lo decía el otro día y lo decía muy bien. O sea, aquí tienes a un señor negociando con el delincuente la condena que le ponen, porque esto es como ha empezado todo. En fin, pues nada. Leyes de autor, con nombres y apellidos. Modificación. Bueno, sí, exactamente. El autor del delito. Claro, exactamente. Leyes intuito personae la ley solo ad hominem, es decir, con nombres y apellidos que llevan el sello del delincuente. Lo que hay que decir muy claramente es que la corrupción, o sea, esto que estamos viendo, suprimir el delito de sedición es corrupción política. Distinguir entre malversaciones y tal y volver a otras etapas es corrupción política. Gastar el dinero público en realizar actos contra el Estado es corrupción moral y política. Gastar el dinero público en mantenerse, en perpetuarse en el poder a través de las políticas clientelales es corrupción moral y política. Y es mucho más grave, pervertir las reglas de la democracia, las reglas del juego, que pervertirse uno que mismo, lucrarse. Claro. Bueno, porque pervertir las reglas de la democracia precisamente lo que permiten es que algunos se sigan lucrando de manera indefinida. Y es lo que pretende este gobierno, o al menos eso es lo que está transmitiendo. Como he dicho al principio del programa, Pedro Sánchez que llegó llegó al gobierno precisamente a través de una moción de censura contra la corrupción, precisamente ahora él lo que está haciendo es eliminar esa tipificación o ese delito, es decir, reducir esas penas. Además, lo están haciendo de una forma torticera, porque lo que han hecho es, a esa proposición de ley que ya presentaron a través del Grupo Parlamentario Socialista y Podemos en el Congreso, en fraude de ley, evitando traer los informes preceptivos que hubiesen sido necesarios si lo hubiese hecho el Gobierno a través de un proyecto de ley, a esto ahora le suman una serie de autoenmiendas que las han metido de tapadillo, porque al menos la proposición de ley que rebaja el delito de sedición, esta se publica en el boletín de las Cortes Generales. Pero estas enmiendas que se traen a esa ponencia, que se meten de tapadillo, que se incorporan al dictamen y que luego, o sea, no hay publicidad, al final es ocultismo, es alevosía, nocturnidad, y al final, claro, lo que estamos viendo es que precisamente lo que estamos es poniéndole la alfombra roja precisamente a los delincuentes, pero no a los presuntos o a los que pudieran delinquir, no, a los ya sentenciados. Y además quiero añadir, se ha introducido una enmienda en la ley orgánica que regula el tema de las universidades para que precisamente Oriol Junqueras, en su condición de profesor, que no catedrático, también pueda acceder a ser rector de una universidad. Eso ya es, vamos, para rematar la faena. Alejo, Sergio, que nos vamos a la policía. Sí, vamos a ver. Se ha puesto mucho énfasis por parte del Gobierno y de su portavoz en el Congreso que Santiago González, que es muy ingenioso, a Pachi
López le llama esa mente alternativa, que está muy bien visto. Entonces, lo que han dicho es, hombre, si no hay lucro personal, esto ha de ser tenido en cuenta. Pero vamos a ver, si hay lucro personal, obviamente, pues el tema no tiene discusión. Es otro proceso, además. Debe ser debidamente sancionado por la ley. Pero es que es menos grave utilizar el dinero público para destruir la unidad nacional, por ejemplo. O sea, ¿qué es peor? Más grave. Quedarte el dinero para ti, para comprarte un apartamento en la playa, que sin duda alguna está muy mal, y ha de ser castigado, o utilizar el dinero para liquidar el orden constitucional. Hombre, yo creo que es más grave lo segundo. Bueno, pues según las mentes preclaras del gobierno, eso es menos grave. Y la explicación, pues ya se ha dicho aquí, es evidente, que es leyes hechas ad hoc, ad personam, para conseguir un objetivo, que es mantenerse el señor Sánchez en la Moncloa. Y aquí es donde surge alguna duda, porque este es un tema que, vamos a ver, no es que sea un tema de consecuencias prácticas, porque en la práctica sucede exactamente lo mismo, sea cual sea la hipótesis. Pero ¿es que él actúa solamente para mantenerse en el poder? ¿O es que realmente al final tiene en su cabecita un proyecto de liquidar la obra de la transición, ganar la guerra civil a posteriori y transformar España en una república confederal? Entonces, eso es muy interesante, porque es que yo empiezo a creer que Arturo es de los que piensa que no, yo soy de los que piensa que sí. Vamos a ver, aparte de su ansia de conservar el poder, que eso es evidente, no descartemos que lo otro empiece a gustarle, porque fijaos que a lo mejor en sus delirios egolátricos se ve de presidente de la Tercera República, ¿me entiendes? Claro, él es primer ministro, es lo que quiere ser jefe de Estado, que es lo que... presidente de la Tercera República. Sergio Bromezo, vamos a hablar de eso cuando tenemos el tema del referéndum largamente, porque yo estoy con Alejo en ese sentido, me parece que es evidente. Arturo no, pero Arturo es una persona de orden, le resulta imposible. No. Pero bueno, luego que no. Luego hablaremos que hay que irse a la posada de la Publilla, y aún tiene que contar Bromezo el evidente caso de malversación que se han encontrado hoy en la Comunidad de Madrid con el alcalde del Boalo. ¿Qué tío? O sea, ponen la flotilla municipal de autobuses para ir a la manifestación contra Ayuso. Es que nos ha dado para el día de hoy un caso perfecto de malversación. Eso es malversación. Eso es coger dinero y utilizarlo para cosas que no deben ser, que es para tu manifestación hacerlo. Eso no es apropiación indebida. Apropiación indebida es... Me quedo en los autobuses y los vendo. Exacto. Apropiación indebida es el que se fue a Don Ángelo a disfrutar por ejemplo, de las noches en los autobuses, no, Ángelo. Claro, pues se podría haber ido con los autobuses. Es que si te lo gastas ya no es enriquecimiento ilícito, porque como no lo tienes, ya te lo has gastado, tampoco, ¿no? Claro, entonces, que son procesos diferentes. Aquí lo que estamos haciendo es quitando procesos y además a la gente dejándola a la calle. Por cierto, esto va a conllevar que muchísima gente que ha metido la mano en el bolsillo, que lo ha hecho mal y que lo está pagando, salga a la calle, porque se vuelve otra vez a igualar cosas que son diferentes. No es lo mismo un robo que un hurto, como bien se comentaba, son dos cosas que no tienen nada que ver, pero como a mí me han quitado mi cartera y mis teléfonos y que me daba muchísima rabia, vamos a llamarlo robo sin violencia. Y entonces ya tenemos un problema. Robo sin violencia, eso era hurto, ahora cambiamos la clasificación y todo el mundo se beneficia porque vamos al mismo concepto, robo. En fin, señores, ahora vamos a la publi. Ahora vamos a la pública, hay que ir sí o sí, y a la vuelta vamos a hablar del follón que hay liado con la cuestión del cambio del Consejo General del Poder Judicial, el recurso del Partido Popular ante el Constitucional, la reunión convocada por el Constitucional mañana, si no me equivoco, para ver este recurso, lo que los jueces de llamados conservadores del CGPJ le han pedido al presidente del CGPJ, que se ha saltado el reglamento del CGPJ para no atender la petición de los... un follón y todo por lo mismo.
la intención del Gobierno de hacerse con el Tribunal Constitucional. Ahora os lo contamos. 23:12, 22:12 en Canarias. Vamos con las grandes cuestiones que son, por una, bueno, en realidad solo una, es el constitucional. Pero vamos a verlo por partes. Por una parte está el follón que ha organizado el Gobierno por un procedimiento que Inés Cañizares ha conseguido explicar muy bien, es decir, utilizar leyes para meter apósitos, excrecencias para cambiar el Código Penal, por ejemplo, ¿no? El Partido Popular presentaba un recurso de amparo, lo anunciaba esta misma mañana Cuca Gamarra de esta manera. Hoy hemos presentado el primero de los recursos ante el Tribunal Constitucional, un recurso de amparo en relación a dos de las enmiendas cuya inconstitucionalidad es manifiesta, las que se refieren a la tramitación vía enmienda con esa rapidez que impide el debate, los informes, etcétera, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solicitando además como medida cautelarísima que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de estas dos enmiendas, de las cuales llevamos advirtiendo en la Cámara ante los órganos pertinentes de su inconstitucionalidad, su antijuridicidad y que por tanto no deben tramitarse. Vale. ¿Qué ha dicho el Constitucional? Que se va a reunir de urgencia. Sí, es asombroso, pero lo ha dicho. Y mañana, de hecho, hay convocatoria de pleno, precisamente. Puede haber una sorpresa. Puede haber una sorpresa. Ya le explicaremos muy bien por qué, porque es que este tema es absolutamente fundamental. Simultáneamente, ¿sabe usted qué tenemos? Una propuesta del Gobierno para renovar por su cuenta dos consejeros del Constitucional, dos magistrados, perdón, del Constitucional, que son Juan Carlos Campo, crisis constituyente, y Laura Díaz, viva el nuevo estatuto. Es decir, muy marcados, y al mismo tiempo la pretensión de entrar en el CGPJ para que estos nombren un candidato que es el señor, muy particularmente, que es el señor Vandrés. ¿Por qué? Pues porque es un caballero que, como juez, se ha distinguido por ser el que dio carta de naturaleza a la ley de inmersión lingüística en Cataluña y porque además es un conspicuo partidario de lo que se llama la descentralización del Poder Judicial, que consiste básicamente en que cada Tribunal Superior de Comunidad Autónoma pueda actuar un poco a su albur. ¿Y a qué apunta todo en los cuatro casos? Apunta evidentemente a la disgregación del Estado. Y casualidad, pues no debería ser. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Pues ahora mismo la cosa está en que, ¿se acuerda usted ayer? Ayer 9 vocales del CGPJ le dijeron al presidente que convocara pleno extraordinario porque iban a presentar dos candidatos para el Constitucional. Y lo contábamos ayer, el señor Rafael Mozo, que es el presidente suplente del CGPJ, porque Lesmes se marchó, como la fragata San Lesmes. Bueno, dijo que no quería. Es asombroso porque el reglamento del CGPJ prescribe que con que lo pidan 5 vale. Y eran 9. Pues no, porque no le habían presentado los currículos de los candidatos. Eso claro, lo van a subsanar. Bueno, entonces, la noticia ahora es que hoy han presentado cuáles son sus candidatos. Son los señores Lucas y el otro no lo recuerdo, me perdonará usted, ¿verdad? Pero bueno, lo tiene usted en Tolosa. No, gracias mil. El otro es Tolosa, me parece. Y exactamente, Tolosa. Y bueno, ahora Mozo debería decir... venga, sí, convocamos el pleno, porque como diga que no, es para mandar a la Guardia Civil. Usted en fin. Bueno, no. Todo esto al mismo tiempo, y yo sé que es muy lioso contarlo todo al mismo tiempo, pero es que todo está pasando al mismo tiempo y forma parte de la misma operación. Si quiere usted gráficamente, imagínese un frente de batalla, me vale cualquier juego de guerra de estos de ordenador, ¿verdad? Y tiene usted aquí uno, aquí otro y aquí otro. La batalla es la misma, ¿vale? Los frentes son distintos. Bueno, esa es la situación. Y va a perder usted con toda seguridad. En fin. Yo empezaba en la preintervención, antes de empezar a hablar de los temas, diciendo que España está dentro ahora mismo inmersa en una gravísima crisis constitucional, en un choque entre el poder ejecutivo y la mayoría parlamentaria que controla el legislativo contra el poder judicial que lucha por salvaguardar su independencia. Eso como marco. En segundo lugar, bueno, el Cristiano Ronaldo del derecho en este gobierno es el señor Bolaños.
Bolaños, ¿no? El señor Bolaños, que a mí me recuerda mucho, no sé si os acordáis, a Sterlikov, que era el bolchevique. El doctor Zivago, sí. Que fue el del tren, el doctor Zivago, que es esa imagen mítica que sale tal. O sea, es uno que empezó de novio de la guapísima Lara, que era Julia Christie, y que luego era un tierno socialdemócrata y se convirtió en un bolchevique. Tal. Pues Sterlikov es el jefe de todo esto, ¿no? Es decir, si recordáis en Memorias de Ultratumba, Chateaubriand decía eso, aquí viene Fouché, no, aquí viene Talleyrand del brazo, o sea, el vicio del brazo del crimen que era Fouché, ¿no? Pues aquí viene Sánchez bueno, yo creo que debe tener 50.000 brazos, pero vamos, ¿qué te iba a decir? Sánchez parece el unos de gobierno, corrupción, brazo, el corrupto moral y político más grande que hemos tenido en este país, del brazo de Otegi, de delincuentes como Otegi y Junqueras. Dicho esto, quiero decir, a mí me parece que estamos en un momento con un gobierno absolutamente arbitrario que está descuartizando la Constitución y las instituciones democráticas, instalado en el abuso de poder, practicando permanentemente el fraude de ley y el fraude contra la Constitución, inmerso en la prevaricación política activa o omisiva, deslegitimando en sus actuaciones la democracia y burlándose del Estado de Derecho y haciendo uso del derecho alternativo, ¿no? El uso alternativo del derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenemos a la gente que gobierna este país que tiene esta catadura moral, ¿no? Es decir, que son unos señores que han hecho leyes, o sea, leyes que no es la primera. Hicieron una ley primero para que quitaron al Consejo General de Poder Judicial, la facultad de poder nombrar a los tal. Después, sin embargo, dijeron que sí, que lo único que podían hacer era nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora hacen estas leyes, no sé qué, por Dios, es un esperpento absolutamente jurídico, es gente que no tiene ningún peso político y que están podridos por una idea que es absolutamente única, que es mantener el poder a cualquier precio. Luego veremos, tenemos el referéndum, vamos a debatir lo que antes ponía sobre la mesa Alejo, que me parece que es clave, pero por eso que tú cuentas es tan importante el artículo de Cebrián del otro día. Porque aquí ya no es una cuestión de que seas de derechas o de izquierdas o de Colacao y el Nesquik. No, o sea, aquí hay una cuestión que es cosa. Claro, es decir, es el campo de juego que todo el mundo tiene que respetar. ¿Por qué? Si no... Bueno, ya no lo digo, lo dice para Bezo, sino que... De la democracia totalitaria. Sí, no, tú lo has dicho. Lo que estamos hablando es que se acaba con la igualdad frente a la ley y eso es un problema. La ley es la protección que tienen los ciudadanos. La ley sirve para controlar el poder. La ley sirve para que tengamos todos el mismo punto de partida. Esa es la realidad. Mire, yo es que veo, de verdad, con todo lo que está pasando, creo que ha sido muy buen ejemplo el que comentaba de los diferentes puntos de un campo de batalla, que estamos viendo cómo se está acorralando lo que sería, en el fondo, el sistema, el pilar en el que se está aguantando. Y el pilar último es el de la justicia, que se está intentando desmembrar. Y se lleva intentando desmembrar desde hace muchísimos años. En el Estatut, aquello que se recuerda, la problemática que se dice, el Constitucional tiró atrás los artículos tiró atrás el Estatut. No, primero que tiró atrás unos artículos del Estatut, de los cuales estaban enfocados en una cosa, que era tener una propia justicia. Y eso para ellos era fundamental. No solamente ya tenían con la competencia de prisiones, sino que además querían un Consejo General de Poder Judicial. El Consejo suyo. Por lo tanto, te da ya todo el poder. Esto que estamos hablando, si al final lo lleváramos a cabo, lo que tendríamos sería una ruptura de la ley, es decir, en cada comunidad sería diferente, y luego, para mí, el peor problema es que estás uniendo poderes dentro de las diferentes comunidades o regiones que tú quieras separar. Porque, por ejemplo, el País Vasco no sería solamente País Vasco, sabemos que sería País Vasco más Navarra. Esto lo tenemos claro todos, ¿no? Sí. En este caso, tendríamos tiranos directamente en cada uno de los lugares, porque tendrían todo el poder. Y con eso, claro,
Eso... Tiranuelos. Bueno, sí, claro, porque si me dijeras, no es que vamos a ver, voy a construir la ensoñación esa de la corona catalana aragonesa porque soy Alfonso el Magnánimo. Pero mierda, no, eres una pequeña región en medio de ningún lado, endeudadísima, llena de población extranjera que salta por las calles. ¿Qué van a hacer? En realidad es una forma de a veces tienes la cualidad de exaltarme, macho. Pero sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Al final es ¿cómo decir? Un privilegio de casta política que se va a perpetuar para siempre, además, en el poder, ¿no? Y simplemente, en ese sentido, lo que quería finalizar es con una cosa más. ¿Qué necesitan siempre los que hemos estudiado imperios? ¿Cómo funcionan? ¿Qué necesita al final? ¿Cómo se compone un imperio? Se compone por diferentes reinos y al final necesitan a alguien que esté por encima. El emperador, Sánchez. El emperador. Claro, lo que pasa es que... pero claro, vamos, esto legislativamente va a ser así. Ese sistema polisinodal, como decían los austrias, ¿verdad? Sí. Además con la justicia de Aragón y tal, y la luz y no sé cuántos. Bueno, vamos a ver. A mí también me resulta muy simpático, porque a mí el español de los austrias me encantan. Pero, coño, estamos hablando de Felipe II. Claro, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Verdad? Yo puedo entender un sistema imperial en la primera potencia del mundo, Estados Unidos, en cierto modo lo es, ¿no? Pero esto significa no solo cargarse el sistema, nos cargamos la nación. Y no sé si Feijóo lo ha entendido. Es más actualizado, es más sofisticado, si queréis, pero al fin y al cabo no deja de ser la misma cacicada. Claro. Yo creo que también aquí subyace un problema que arrastramos sobre todo desde el año 1985. Y es que, efectivamente, durante estos 40 años se ha, vamos a ver, politizado la justicia. Aquí lo que se pretende ahora mismo es desjudicializar la política, ¿no? Que es de lo que hablan los separatistas, los independentistas, es decir, que los políticos al final queden impunes y que puedan hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y que no estén sometidos ni a la justicia ni al imperio de la ley, que vivan como en un mundo, en su Matrix, en un mundo paralelo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que aquí en lo que hay que ahondar es que realmente lo que hay que hacer es despolitizar la justicia, es decir, que el Poder Judicial sea realmente un poder independiente y que los jueces elijan a los jueces. Y en todo caso, una gran mayoría o una mayoría muy reforzada es lo que se necesita si es que el Congreso, bueno, tal y como establece la Constitución, tiene que elegir una serie de magistrados. Pero lo que no podemos estar es continuamente atropellando la Constitución, porque además, precisamente, en el caso que nos ocupa ahora mismo, esas enmiendas que han introducido es que va directamente contra el artículo 159 de la Constitución. ¿Qué ha hecho Vox ante esto? Además de decir que hay que presentar esa moción de censura, como decía Alejo al principio, es extremadamente necesario presentar una moción de censura para que España entera sepa, a través del altavoz del Congreso de los Diputados, qué es lo que está sucediendo. ¿Qué golpe de Estado está pretendiendo dar Sánchez a nuestra democracia? Y para que sin límite de tiempo cualquier candidato, el candidato que se presente, tenga la posibilidad de presentar ante España entera, sin tergiversaciones, sin manipulaciones de otros medios de comunicación, cuál es su alternativa de gobierno y qué es lo que propone para la prosperidad. Y ahora, entrando en el tema concreto, nosotros, ¿qué hemos hecho ante esta situación? Pues la primera medida que hemos tomado, sin perjuicio de que se puedan hacer o presentar otros recursos a posteriori, tanto en el Tribunal Supremo, si al final saliera esta proposición de ley adelante, o en el Tribunal Constitucional, para recurrir su inconstitucionalidad y, por otro lado, esos cargos que va a nombrar el Gobierno a Campos y a esta señora en el Tribunal Constitucional, presentarlo ante el Supremo. Lo que hemos hecho es directamente a la mesa del Congreso, que también está gobernada, una Cámara donde se supone que, bueno, independientemente de que tú tengas una ideología o pertenezcas a un partido, a un grupo parlamentario, lógicamente debes ser imparcial y debes velar por el buen gobierno de la Cámara. Ya hemos visto la semana pasada, bueno, la anterior, lo que sucedió con Vox. Nos llevan insultando durante 4 años, llamándonos perro judío, llamándonos fascistas, llamándonos nazis, y porque decimos una verdad como una casa, que son socios filoterroristas, bueno, pues nos intentaron quitar la palabra. Bien, ¿qué hemos hecho? Presentar un escrito ante la mesa precisamente en función de las posibilidades que nos da o de los derechos que nos otorga el reglamento de la Cámara, para pedir esos informes a los servicios jurídicos de la Cámara
y que por escrito nos digan si efectivamente entienden que estamos hablando de enmiendas que son totalmente inconstitucionales. Porque además tienen un contenido que nada tiene que ver con la proposición de ley originaria. Y es que la técnica legislativa de este gobierno es lo que se llama el cajón desastre. Desastre porque es un desastre y un cajón donde cabe todo. Es decir, aquí te mezclan además un gobierno que está gobernando a través de decreto ley. Te mezcla a meter a Pablo Iglesias en el CNI con darle 15 millones de euros de subvención a una televisión con el salario mínimo interprofesional o con el ingreso mínimo vital. Bueno, esa es la forma de gobernar de Sánchez. Déjeme una puntualización porque lo veo que está sucediendo y a mí me llama muchísimo la atención. Es algo que se está dando en el Congreso de los Diputados y prácticamente yo creo que es en el sitio de más sea que se están sumando enmiendas, se están mundiando transaccionales, se están haciendo de cosas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo. Eso no puede ser. Eso la propia mesa del Congreso lo tiene que tirar atrás. Es una correa de transmisión del gobierno, la mesa del Congreso. Inadmisible. Ya está. Batet está al servicio de Sánchez. Pero funciona como correa. Ya, pero pues entonces hacer ese tipo de cosas abres un precedente. Hombre, claro. Y los precedentes son muy malos. Porque siempre diré, imaginemos que esto está sucediendo con alguien que va... pero que es la persona más virtuosa que podamos tener. Eso es. El rey, el filósofo. Cincinato. Y que lo hace. El rey filósofo platónico. Que no existió nunca. Nunca. Imagínate al malo malísimo. Pero claro, lo está haciendo correctamente, todo bien, sale todo perfecto, y el día que ya no está, ¿qué sucede? Es que ellos piensan estar siempre, por eso lo hacen. Alejo Vidal Cuadras, que nos vamos a hablar del tema del referéndum de inmediato. Mañana va a pasar algo absolutamente clave, y es ver si el Constitucional para esta atrocidad jurídica o no la para. La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial que han planteado estos individuos tiene 4 vicios de inconstitucionalidad como 4 torres. El primero es que cuando ellos lo tramitan como una enmienda a una norma que es distinta y que está en trámite, eso los servicios de la Cámara han dicho que es textualmente antijurídico. Claro. Y sustituye el derecho que tiene la Cámara a un debate amplio, serio, profundo, sobre un asunto que afecta al núcleo de las garantías constitucionales. Y esto lo cuelan como una nota a pie de página de otra cosa. Bueno, eso, el Constitucional, si se traga eso, entonces ya apaga y vámonos. Segundo vicio de inconstitucionalidad. Eliminan los 3/5 en el Consejo General del Poder Judicial para aprobar a los candidatos. Pero vamos a ver, es decir, la Constitución define para estos temas lo que se llama técnicamente una democracia de consenso. Y ellos la sustituyen por una democracia de mayoría simple. Pero vamos a ver, el Constitucional no se puede tragar esto. Y después, en esta misma línea, cada vocal puede presentar un candidato y puede votar un candidato, cuando la Constitución es clarísima. Es una decisión colegial sobre el conjunto de los 2 candidatos. Por tanto, eso es inconstitucional, pero vamos, como la coba de un pino. Tercer vicio de inconstitucionalidad. Hombre, le hurtan al Tribunal Constitucional su capacidad de dictaminar la idoneidad de los candidatos que le proponen. ¿Cómo lo va a decidir el propio que propone? Eso, vamos, se lo explicas a un niño de primaria y el niño de primaria dice, papá, esto no puede ser. Bueno, pues esto, el Constitucional no puede pasar por ahí.
Y por último, vamos a ver, la Constitución, si yo recuerdo bien, dice que se renueva por cuartas partes, no por sextas partes. Ahí es. Y entonces ellos pretenden que sus dos, ¿Entren? o sea, Sí. el del proceso constituyente, ¿no? Campo. El amigo Campo, Campo. el amigo Campo y la otra, esos entren alegremente con independencia de que el los otros Consejo dos. haya Eso decidido o es. no. Eso, Es un tema de vamos, eso. la Constitución lo dice, cuartas partes. O sea, bueno, por tanto, yo digo una cosa. Mañana el sistema se pone a prueba. El Constitucional va mañana a demostrarnos si el sistema aguanta este ataque o no lo aguanta. Si las o se instituciones pliega. se defienden Y os o no digo se una cosa, defienden. esto es de una enorme trascendencia. Tan importante como el 23F o Sí, sí, como el igual. 1 de No, octubre del 2017. absolutamente. Mañana yo voy a estar con los oídos y los ojos muy abiertos para ver qué decide el Constitucional. Yo espero y deseo que después de que la inconstitucionalidad es tan flagrante, el Constitucional cumpla con su deber y le pare los pies a este Calígula. Pero Lo además, espero. José Javier, es que han convocado, hay que tener poca vergüenza, un pleno extraordinario mañana cuando finalice el pleno ordinario para esto exprofeso. No, es increíble. Eso Por es eso la un pregunta, síntoma, ¿eh? por eso la pregunta. Eso es un síntoma. Claro, por eso la pregunta que planteábamos antes y vamos a examinarlo ahora mismo y además mover a la publi para poder discutirlo sin miedo al tiempo, ¿verdad? Es si hay proyecto general o no. Es decir, si simplemente es que el autócrata Pedro Augusto quiere mantenerse en el poder como sea, o si hay un proyecto más amplio. Y ambas cosas son compatibles perfectamente, ¿eh? Sí. Y el proyecto no es solo suyo, pero hay tres poderes en España: Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi, Oriol Junqueras. Bueno, pues aquí ¿qué está pasando? Lo del referéndum es importantísimo. Y el hecho de que hoy el gobierno haya empezado a acariciar la idea de que el referéndum, no, de ninguna manera, consulta. Esto ya apesta. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. Bueno, en este momento 23:39, 22:39 en Canarias. Vale. Y aunque nos quedemos sin ver cosas importantes como la ley de familias o lo de la fusión nuclear, que además estando hoy aquí Alejo de ideal hablar de la fusión nuclear, pero bueno, para fusión la que tenemos nosotros encima, ¿verdad? Como país, hay que ver la cuestión del referéndum y a dónde puede llegar y lo que hay detrás, porque esta es la clave. Ya cuando ayer salía, me parece que era Bolaños diciendo no hay referéndum, ya estaba claro que algo iba a haber. Bueno, Bolaños es así. Hoy ha sido evidentemente uno de los grandes argumentos del debate político en el país y Beatriz Dávila nos ha hecho un pequeño resumen de la situación. Moncloa insiste en que no habrá cesiones. Con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña ni en ningún otro sitio de España. Pero Salvador Illa ha dejado al descubierto las pretensiones de Sánchez. No habrá autodeterminación, pero sí una consulta a los catalanes. En su grupo intentan evitar la pregunta. Eso no va a suceder. También dijeron que no a la sedición. Eso no va a suceder. Los referéndums no son ilegales y no caben dentro de la Constitución. No sé si l'han pillado, no hi haurà referèndum. Ayer la portavoz del gobierno era contundente con esta idea y hoy los socios de la Esquerra celebran que el líder del PSC haya hablado por fin de esta iniciativa. Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene. Un referéndum de autodeterminación no está permitido en la Constitución española. Si se quisiera realizar, habría primero que reformarla y para ello necesitaría la aprobación de 2/3 de ambas cámaras, convocar unas elecciones y hacer un referéndum en el que voten todos los españoles. Una consulta, en cambio, sí que lo pueden realizar comunidades autónomas como la catalana, pero necesitan la autorización del Ejecutivo y solo pueden preguntar a los ciudadanos sobre cuestiones relativas a sus competencias, como la educación. El presidente aragonés insiste en que no se resignarán y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, vuelve a alertar de las pretensiones de Sánchez. Estamos en momentos de enorme gravedad. Estamos dejando al Estado sin recursos y sin herramientas para defenderse. La presidenta madrileña Díaz Ayuso va un paso más allá. La monarquía es lo siguiente. Yo creo que cuando Sánchez decía aquello de que pasaría la historia está pensando realmente en instaurar una república a través de un referéndum. Un referéndum es un mecanismo consultivo pero no vinculante, insisten los expertos. El líder de la Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en hacerlo por la vía unilateral y propone ahora un mecanismo similar al utilizado en Montenegro en 2006, mediante el cual se alcanzó la
la independencia con apenas el 55% de los apoyos y pretende realizar lo mismo en Cataluña, aunque solo cuente con el sí del 22% de los catalanes. Qué amarillo más agresivo ese que salía ahí. Bueno, la cuestión es que dentro del propio Consejo de Ministros se ha planteado ya públicamente la cuestión de la consulta. Y lo ha hecho con esa gracia que tiene la señora Belarra, que es ministra. O sea, no es alguien que está... No, se sienta en el Consejo. Usted le paga el sueldo. Bueno, y lo ha dicho de esta manera. Bueno, yo creo que es perfectamente legítimo por una fuerza democrática hacer una propuesta que es política y en ese sentido máximo respeto por esta propuesta que ha hecho Esquerra. Nuestra posición es pública y conocida y yo creo que ahora mismo y teniendo en cuenta la semana en la que nos encontramos también es un buen momento para poner en valor todo el camino que hemos recorrido hasta aquí. Por lo tanto, desde Podemos seguirán viendo con buenos ojos la posibilidad de un referéndum acordado. Bueno, yo creo que es algo que hay que discutir y que es muy legítimo plantearlo en una mesa de negociación. Cada vez que alguien dice poner en valor, muere un unicornio. De coletillas hasta... Ya. Pero esto lo dicen hace un año y un montón de gente ha dicho no. Ahora nadie ha dicho no. A ver, todo el mundo lo ha dado por verosímil. Vamos a ver, el plan existe. Es más, Esquerra lo ha explicado. No, a ver, no es que nosotros tengamos sospechas. No. Esquerra lo ha explicado. O sea, el plan es muy sencillo. La Constitución permite consultas populares sobre asuntos de interés público no vinculantes. Bien. Por ejemplo, ¿quieren ustedes que el trasvase Tajo-Segura rebaje 400 hectómetros cúbicos o 150? Va muy bien. ¿O qué modelo energético se pueden hacer consultas, ¿no? O sea, ahora bien, primero, la consulta no vinculante la de autorizar el Gobierno central. Bien, hasta aquí el Gobierno central puede autorizarla si llega a un acuerdo con Esquerra, ¿no? Problema. La comunidad autónoma catalana puede organizar una consulta popular sobre temas que estén dentro de las competencias en el Estatuto de Cataluña. La separación con el resto de España no está en el Estatuto de Cataluña. Por tanto, una pregunta sobre la vinculación de Cataluña con España sería claramente ilegal. Pero, como esta gente se salta las leyes, se salta la Constitución y se salta lo que haga falta, ¿qué ha dicho Esquerra? Oiga, déjeme hacer una consulta buscando una fórmula que, retorciendo la ley, pueda colar, pero que pregunte, en realidad, si los catalanes quieren seguir formar parte de España o no. Y si Sánchez dijera que sí a eso, a ver, me diréis, ¿qué optimista eres? Vamos a ver, yo creo que el PSOE se rompe. ¿Qué optimista eres? Yo sinceramente creo que hay límites. Por ejemplo, en estos días yo estoy oyendo a las cuadernas del PSOE crujir con el tema de la malversación. Estoy oyendo las cuadernas crujir. Entonces, yo creo que incluso con Sánchez, fijaos lo que os digo, el plan de Esquerra de la consulta y la ley de claridad canadiense y toda esta fantasía, yo creo que incluso con Sánchez eso no es posible. Arturo, Sergio, Inés. Yo sobre el tema este de Cataluña, que quiero decir pocas cosas, quiero hablar de otra cosa. Vamos a ver, el bloque constitucional, el bloque constitucional, Zapatero acabó con él y ahora lo que tenemos, es decir, la única alternativa, como alternativa de poder del PSOE para estar en el gobierno de este país, o es una gran coalición con el Partido Popular, o es la coalición que tiene ahora mismo el bloque, que lo podemos llamar que bloque confederal o plurinacionalista,
o bloque destituyente o constituyente, no sé, como queráis, pero solamente que tiene es decir, como reflejo un poco de el PSOE cómo puede llegar al poder, pues tienes dos alternativas, o el PP o pactar con estos. Hay que tener estómago, sí, porque mayoría absoluta, en cualquier caso, que no va a sacar. La hoja de ruta parece clara: amnistía y después el referéndum, ¿vale? Y para eso pues han desarmado al Estado con el tema de suprimir el derecho de secesión, están desmantelando España, deslegitiman las instituciones y trafican con la Constitución, se vuelan los puentes unilateralmente que fundamentaban el pacto constitucional, las reglas del juego, se fija un señuelo de que parece que se está construyendo un proceso constituyente que están haciendo, y por otro lado la Constitución sabemos que no es militante, es decir, que no tiene cláusulas de intangibilidad y entonces, pues, es decir, que no puedes prohibir directamente, es decir, bueno, naturalmente lo harían los tribunales a los partidos independentistas. Por todo ello, porque yo creo que hay una degradación, una erosión desproporcionada de las instituciones, porque se está mutando la Constitución por la vía de los hechos, y está habiendo una alteración profunda de la sustancia de la Constitución, de su espíritu y de su letra, por medio de una mayoría parlamentaria involucionista, y sin más propósito que complacer a delincuentes para que estos sostengan al gobierno y el gobierno, a su vez, que los contaminado lógicamente por los socios que tiene, pues también les sostenga a ellos, ¿no? Un gobierno que ha dejado a España, como sabemos, en manos de los independentistas, etc. Entonces, yo creo que la única alternativa para, en fin, y eso, por supuesto, que yo no soy de la dirección de ningún partido, ni simplemente vengo aquí como analista político, es por imperativo moral, como acto de responsabilidad política y personal, desde la conciencia nacional, el sentido de la historia de España y desde la elevación del sentido también del espíritu crítico, yo creo que la única forma verdaderamente de que haya un debate nacional y se pongan en cuestión estas cuestiones y otra, que yo creo que España está perdiendo el tren del futuro, es decir, con todas estas agendas absolutamente radicalizadas y fuera de la realidad, España está perdiendo el tren del futuro y puede volver a ser, como decía Azaña, un país sentado al borde del camino de la historia. No, es decir, volvamos a los problemas reales de la gente, hagamos el gran pacto generacional, que se presente una moción de censura, pero no para ganar las elecciones, sino para las próximas generaciones, de que haya un debate clarificador, que se revitalicen las instituciones, que a partir de eso pues se hagan políticas serias y se plantea al país una alternativa distinta, que no solamente el gobierno tiene que estar en manos o la posibilidad de que estén en manos de estos señores, sino que hay otras posibilidades y hay otras alternativas, ¿no? Omito comentar la referencia a Azaña. Sergio. Bueno. Tres puntos rápidos. Que nuevamente el tema de la consulta, que estaba escuchando a las exposiciones sobre qué es un referéndum y si se podría hacer, las limitaciones que hacía nuestro amigo Alejo, yo ahí lo veo muy claro. Esto nuevamente sigue siendo un juego de comunicación. ¿A qué me refiero? Esto se puede hacer tan fácil, lo estaba escribiendo mientras estabas comentando, Alejo. Esto va a ser una consulta no vinculante, pero sí condicionante. Claro. Ya está. Claro. Pero la pregunta, ¿cuál va a ser? La pregunta, y tengo... Eso es clave. Sí, y te la digo. ¿Quiere usted formar parte de España? No he dicho eso independencia. No está en el estatuto eso. No, fíjese lo que le... Ya, pero... ¿Le gusta a usted ser español? No sé. No, el tema de España. Hablar de España. No hablar de la independencia de Cataluña. No hablar como un agente... ¿Entienden la visión? Obviamente, esto lo he estado pensando mientras... cómo salir de ese embrollo que se van a encontrar los independentistas, pero creo que van a ir por ahí. Luego, por otro lado, rápido con las cosas que quería comentar. Tenemos la ventana de Overton, que es lo que hemos ido discutiendo ahora. Se están emitiendo y discutiendo muchísimas cosas. Decía la señora Belarra, que parece mentira que sea ministra, pero me saco el sombrero que haya llegado tan lejos con tan pocas habilidades. Demuestra que en España cualquier persona puede llegar donde quiera. Oye, no digas eso, que te va a decir que es machista, increíble. Es un país donde puede uno progresar muy alto. Sí. Oiga, bueno,
estoy abierto a discutir. Fíjese, no se atreve a decir, sí, referéndum, no se atreve, sabe que tiene que tirar un pasito atrás. Esa es la ventana de Overton que comentaba. Y para mí hay un punto que quiero alzar la voz y me ha gustado mucho porque Isabel Díaz Ayuso está alzando la voz respecto a eso, he incidido en alguna ocasión sobre ello también, es que los españoles en cada uno de sus sitios, de sus eventos, tienen que alzar la voz y rebelarse en el sitio donde está. Si voy al supermercado me tengo que rebelar, si estoy en el trabajo tengo que hablarlo, si estoy en la tertulia en este caso con los amigos, si estuviéramos en un lugar, tengo que alzar la voz, es tu obligación. Solos no podemos, porque ya estamos viendo cómo están las instituciones, cómo acorralan a los partidos, cómo... Pues es que quieren meter a la gente hasta en la cárcel. Pues, por cierto, que acaba de aparecer un manifiesto en el que confirmamos, Alejo y yo, y un montón de gente más, evidentemente, por la democracia, con un montón de periodistas, amigos y tal. Pues, sí, Alejo es que ha firmado ya 4 o 5 manifiestos. Por eso. Pues mira, me das la palabra, ¿no? Todo lo que te pone, todo lo que vaya en la buena dirección. Lo firmas. Hay que firmarlo. Pues mira, te recojo el guante. El 27 de noviembre... Nosotros, desde Vox, convocamos a España entera a que saliera a la calle, a quejarse y a hablar, efectivamente, abiertamente. Sí, la manifestación. La manifestación. La conversación nacional, ¿no? Claro, efectivamente, lo que hicimos fue, pues eso, convocar a toda España, independientemente de ideología, que es un poco lo que tú estás diciendo, es decir, hay que salir a la calle, hay que alzar la voz donde sea. Independiente de ideología, no, por favor, con ideología. Bueno, con independencia, eso sí que no lo admito. vamos a ver. No, esto es ideología. Bueno, en es política se hace ideología. Pero la ideología es el respeto, me refiero, independientemente de que votes al PP, que votes a Vox o que votes a... los partidos. Me refiero, no partidista, no partidista, no partidista. ¿Y no sería mejor que fueran todos con su bandera de partido? Bueno, pues bien, si eso da igual. Aquí... ¿Por qué ha de parecer que es que no somos de nadie? ¿No? ¡Qué leche! Bueno, pues aquí hay una bandera que nos une a todos, la bandera de España, punto. No sé si sabéis que hay convocada una manifestación en enero, ¿no? de una gran cantidad de entidades civiles para el 21 de enero a la que se ha invitado, o se va a invitar, a los partidos constitucionalistas. Me gustaría hablar sobre el tema del referéndum y dar mi opinión en 2 minutos. Vamos a ver, el Partido Socialista y Sánchez a la cabeza están acusando siempre a otros de que son los que se saltan la Constitución continuamente. Y ellos, es decir, y este gobierno es un gobierno que ha sido declarada su actuación como inconstitucional, como mínimo 3 veces gracias a 3 recursos de Vox. Estados de alarma y cerrojazo al Congreso. Y ahora yo creo que Sánchez no tiene ni líneas rojas ni límite. Y me remito a los hechos, como siempre. Vamos a poner sobre la mesa hechos objetivos. ¿Qué dijo Sánchez? Que jamás pactaría con los comunistas, con Podemos, porque no dormiría tranquilo. Que jamás pactaría con los separatistas. Que jamás pactaría con Bildu. Bildu es una línea roja. Que lo de los indultos no se puede indultar a los políticos corruptos. La corrupción hay que perseguirla. Y ahora resulta que quien escribe la memoria democrática en España es Bildu, para cerrar ya el círculo. Por tanto, yo creo que Sánchez, si puede, lo va a hacer. Y claro que va a celebrar el referéndum en Cataluña, disfrazado de lo que tú quieras, disfrazado de consulta. Este señor no tiene escrúpulos y absolutamente le da igual. Y además, lo siguiente va a ser ir a por la corona, porque es el símbolo de la unidad de España, que es lo que le molesta. Y un inciso muy rápido. Me parece lamentable la actitud de estos políticos del Partido Socialista que ahora están haciendo como alzan la voz. Me parece lamentable. No hay ni un PSOE bueno ni un PSOE malo, es el PSOE, que rompan el carnet. No, para mí es igual, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, para mí no existe eso de que ahora que veo que tengo las elecciones cerca, alzo un poquito la voz, pacto con... Ay, esto me parece fatal, me parece muy mal. Señor Paje, de mi comunidad autónoma, le invito, Emiliano, rompe el carnet del Partido Socialista si tanto te molesta. Hablemosle a los españoles de que la inflación en el precio de los alimentos es el 16%, el 15,3%. Me parece que los agricultores, con la subida de los fertilizantes, con la subida del gasóleo, no pueden trabajar, no pueden vivir. Los jóvenes no tienen futuro, es decir, se nos está yendo de la democracia, que es el problema. Por eso hablaba yo de las nuevas
nuevas generaciones y no solamente de las elecciones. Hay que captar otra vez, hay que dirigirse a la gente de este país, a la gente joven, que son los que tienen que tomar el testigo, ¿no? Bueno, pues seguiremos informando. Mañana, atención a lo que ha dicho Alejo, es importantísimo, efectivamente. Sí. Y si te parece, luego te llamamos y hacemos un Skype. Eso, ¿vale, ¿no? Alejo? Si te parece, luego por la noche del gato te llamamos por Skype. Vale. A ver qué... A ver, Pues, que es muy importante, efectivamente, sí. Lo que mañana vaya a hacer el Constitucional. Hoy, como usted sabe, había partido en el Mundial, se enfrentaba la selección subsahariana contra la selección del Magreb, o sea, Francia contra Marruecos, y ha ganado la selección subsahariana por 2-0. Automáticamente ha habido tumultos en Montpellier y Bruselas. Creo que tenemos las imágenes. Ha ganado Francia. Ahí está, ha ganado, sí, la selección subsahariana ha ganado 2-0. Y nos han hecho ahí un meme, ¿no? Dice, estamos entre... Claro, imagínese usted. O sea, estamos entre... Francia y Marruecos, que son países, ¿cómo decir? Interpenetrados. Sí, entre dos vecinos. Era Marruecos contra... Francia. Contra Francia. La selección subsahariana, que es Francia. Ah, sí. Sí, no hay prácticamente ningún... Estamos en... de Kush, sí, alguien ha mandado ahí bueno, un y esto, meme, es, ¿no? esto es Bruselas, ¿no? Sí, esto es Bruselas. Sí, esto todo es Bruselas, pacífico y... bueno, las fiestas patronales nuevas de la Europa posmoderna, que básicamente consisten Podría ser Barcelona. En quemar mobiliario, Podría ser Barcelona, en quemar mobiliario urbano y demás objetos, ¿no? Podría ser Barcelona, sí. Y ahí lo público no vale cuando queman mobiliario urbano, ahí no hablamos de lo público, ¿no? Eso es público y Yo eso tengo que cuesta decir dinero, una cosa, ¿no? que con frecuencia se ha utilizado esto, me acuerdo con el partido de España contra Marruecos, como para decir, ahora qué borricos son los marroquíes y tal. Vamos a ver, o sea, pongamos cada cosa en su sitio. A efectos futboleros, lo mismo da que sean de Agadir, ¿verdad?, que de Tomelloso, perdón, que de cualquier... De cualquier rincón de España. De cualquier rincón de España. Si es que al final, claro, o sea que otra cosa es lo que ocurre muy específicamente en Francia, y en Bélgica, donde habitualmente este tipo de celebraciones son utilizadas para exteriorizar otro tipo de sentimientos no particularmente olímpicos. Qué bueno. Sí, esto es como cuando en las manifestaciones aquellas de enseñanza se metía aquel de la muleta, ¿no? ¿Te acuerdas? El cojo manteca. El cojo manteca ya aprovechaba para... Ahí estamos, así empezó todo, con el cojo manteca, madre santa. Bueno, lo dicho, mañana, día importantísimo. Vosotros tenéis mañana pleno, Tenemos claro. dos plenos, tenemos el pleno ordinario que empieza a las 9 de la mañana, terminará 1 de la tarde, 2 de la tarde con los asuntos ordinarios que ya estaban. Irá Sánchez, porque eso lo ha y fumado. luego, no, normalmente, bueno, sí, claro, él es diputado, tendrá que ir a votar. Y luego un pleno extraordinario que se celebra a continuación, imagino que será sobre las 2 de la tarde, donde se tratará este asunto. El pleno Pachímedes. El pleno Pachímedes, ese precisamente, ya veremos qué sucede allí. Vaya día mañana. También tenemos pleno. Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Tenéis un pollo ahí, Madre Santa. Bueno, ya lo contaremos con calma, pero bueno, en fin. Ay, por favor, qué país. Así están las cosas. En este momento todo está, las cuadernas, como dice Alejo, las cuadernas del navío que suenan, bueno, que se oyen desde Tombuctú. Y a ver lo que ocurre mañana. Le recuerdo lo fundamental. Mañana el Tribunal Constitucional tiene que decidir si acepta o no que se modifique la estructura jurídica entera del país por la vía de las enmiendas Pachímedes a una ley menor. Tiene que ver con el tema. Con el tema, eso es. Arturo Moreno, Sergio Bravezo, Alejo Vidal Cuadras y Cañizares, mil gracias a los cuatro por aquí, por estar aquí esta noche. A ustedes, como siempre, gracias mil. Mañana ya se usted dando caña con Alba, Horcajo, Sandromeco y después por la noche, por supuesto, más gato. Que descanse.